Bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Este va a ser un evento que vamos a tener constantemente en la asociación y básicamente lo que queremos es analizar una película desde diferentes puntos de vista psicológicos. Y el día de hoy tenemos el honor de tener a la psicóloga Javiera y a la psicóloga Rosy. Primero les voy a presentar a Rosy. Ella es licenciada en Psicología con preespecialidad clínica por la Universidad Anáhuac, México, psicoterapeuta racional emotivo-conductual, tiene un diplomado en Psicología Hospitalaria por la Universidad La Salle, impartido por el Hospital Español, y otro en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Desde hace 4 años laboró como psicóloga hospitalaria en un instituto privado dentro de unidades críticas. Asimismo, en consulta externa como psicoterapeuta. Ha participado como voluntaria en grupos de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, elaborando talleres de adherencia al tratamiento y recientemente en la línea de apoyo para profesionales de la salud de AMPH. Comprometida con el bienestar humano y el respeto por brindar un servicio de calidad, se mantiene en constante actualización por medio de supervisión, lectura, talleres, cursos y clases impartidas dentro de la asociación. Cree en la impermanencia de la vida y su lema es aquí y ahora. Ella es Rosy y ahora les voy a presentar a la psicóloga Javiera. Ella es egresada de la licenciatura de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Psicología Clínica y de la Salud por parte del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en España. Tiene una formación en Salud Mental Perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Materna. Actualmente es fundadora y directora general de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y como psicóloga clínica del Centro Oncológico Internacional. Es maestra titular de diferentes cursos, entre ellos Salud Mental Perinatal, curso de manejo psicológico del paciente en urgencias. Es fundadora de Special Play, una marca de juguetes psicoeducativos y didácticos que ayudan a los niños a desarrollar su inteligencia emocional. Ha realizado diferentes proyectos, entre ellos la elaboración e implementación de un protocolo de pérdida perinatal y gestacional en el área hospitalaria, así como diferentes manuales y capacitaciones para profesionales de la salud sobre diversos temas relacionados a la salud mental. Y bueno, sin más preámbulo, les paso el micrófono a Javi y a Rosy. Perdón, si tienen alguna pregunta, si quieren escribirla en el chat y nosotros las vamos leyendo en el transcurso de la presentación. Muy bien, muchas gracias, Rey. Bienvenidas a todas las que están conectadas. Creo que somos puras mujeres. Como siempre, ¿no? Luego estos eventos de psicología, luego somos puras mujeres. Pero bueno, bienvenidos a este análisis de la película Fragmentos de una mujer. La verdad es que desde que vimos la película, el equipo de MPH y yo queríamos hacer este análisis. Creemos que tuvo un impacto enorme, ¿no? Dentro de lo que es la salud mental perinatal y dentro de la pérdida perinatal y gestacional. Espero que hayan visto la película. Si no, les recomiendo salirse porque va a haber muchos spoilers en torno a todo lo que pasa dentro de la película. Entonces, pues bueno, sin más, empezamos. Igual si tienen alguna duda, el objetivo un poco de este análisis y de este evento Palomitas Compartidas es que sea algo divertido, algo más relax. Sé que es viernes, sé que estamos todos en cuarentena, pero pues algo más relax, más tranquilo para todos, nunca cae de más. ¿Va? Muy bien. Quise poner este disclaimer antes de platicar sobre la película, porque he visto que muchísimas terapeutas han recomendado esta película a pacientes y a familiares que han tenido pérdida gestacional y perinatal. Y a pesar de que sí nos ayuda a visibilizar el tema, tiene escenas muy fuertes que pueden provocar una reexperimentación del trauma. Y les cuento esto porque justo dentro de la asociación estamos ofreciendo un taller gratuito para mamás y papás que perdieron bebés y justo una de ellas comentaba esto, ¿no? Que alguna amiga le recomendó la película y ella sufrió un ataque de pánico al ver la película justo por las escenas tan fuertes que hay y porque toca temas importantes, pero también que pueden abrir heridas que tal vez no se han sanado por completo. Entonces, es importante que si tienen algún familiar, algún paciente, algún amigo que ha tenido pérdida gestacional y perinatal, pues no recomienden la película o sí mencionen que es una película con escenas fuertes que puede provocar esta reexperimentación del trauma. Muy bien.
Antes de iniciar a hablar hablando de la película, me gustaría ponerlos un poco en contexto en México, qué pasa con la pérdida perinatal y gestacional. En México ocurren 62 muertes fetales cada día, mientras que más de 2 millones de recién nacidos fallecen durante el primer mes de vida, lo que se conoce como defunción neonatal. Estas estadísticas son de 2019. A pesar de que la pérdida perinatal y gestacional integra muchísimos tipos de pérdida, hoy sí nos vamos a centrar en la pérdida fetal y neonatal debido a que pues es la que sale dentro de la película. Entonces, como pueden ver, la verdad es que cuando salió la película me emocioné porque creo que ayuda a visibilizar el tema. Ahorita vamos a ver un poco más a profundidad por qué. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a la sinopsis de la película para los que no se acuerden de qué trata. Marta y Sean son una pareja de Boston a punto de convertirse en padres, cuyas vidas dan un giro traumático. Durante un parto casero de su hija surgen complicaciones, lo que provoca la muerte de su bebé. Empieza así un año de pesadilla para Marta, que cae devastada por el dolor, debe soportar las relaciones enrarecidas con su autoritaria madre y su marido, además de encararse con los tribunales con la matrona que atendió el parto. Básicamente esta es la sinopsis. Justo nos vamos a centrar un poco en el personaje de Marta porque es la protagonista dentro de la película, aunque también hablaremos sobre Sean, que tiene obviamente un papel súper importante dentro de la vida de la protagonista, pero bueno, principalmente nos vamos a enfocar en Marta. Muy bien, ¿cuáles son estos personajes importantes? Por si no se acuerdan qué pasa dentro de la película. Tenemos a Marta, que es la protagonista. Lo que mencionábamos, la película gira en torno a su proceso de duelo y eso lo hacen muy claro, el director hace muy claro este énfasis, ¿no? Que es en torno al duelo de Marta. Sean, que es la pareja de Marta, Elizabeth, que es la madre de Marta, y Eva Woodward, que es la partera que atiende el parto, ¿ok? Dentro del parto en casa. Muy bien. ¿Alguna duda sobre la película antes de iniciar ya con el análisis? ¿Ya se acordaron? ¿No tanto? Muy bien, ok, vamos a continuar. Ahora sí, quise escoger como que estas dos preguntas porque se me hacen importantes recalcarlas a lo largo del cine debate y nos vamos a enfocar, Rosy y yo, a hablar sobre esto. Uno, ¿qué tanto retrata lo que se vive dentro de una pérdida perinatal y gestacional la película? ¿No? O sea, ¿qué tanto sí es cinematográficamente accurate? No supe cómo decir la palabra, pero qué tanto sí realmente adapta y qué tanto pone en vista lo que es la pérdida perinatal y gestacional, el análisis de los personajes y también la psicoeducación en torno al duelo, ¿no? Que ahí Rosy nos platicará un poquito más respecto a su experiencia como tanatóloga, pero creo que es importante entender que si ya salió esta película y hubo un boom dentro de esta película, pues tenemos que ver qué tanto sí se adhiere a la realidad o qué tanto es totalmente ficción. ¿Va? Muy bien. Vamos a empezar por el parto y ahora sí que nos vamos a ir paso por paso, escena por escena. No, no es cierto, tampoco las quiero aburrir, pero vámonos por momentos importantes. El parto es la primera escena dentro de la película y me fascina la escena porque creo que es una escena muy realista de lo que es un parto. Normalmente en películas vemos el parto como todo idealizado, con expectativas increíbles, ¿no? La mujer así mega maquillada, casi casi ni grita del dolor, que dices, ¿cómo eso es un parto? Y no, aquí realmente sí vemos cómo la actriz realmente sí se mete dentro de su papel durante el momento en el parto. Y de hecho, le hicieron varias entrevistas ella para prepararse para este papel. De hecho, pidió ver a una mujer y pidió observar un momento de parto, ¿no? Entonces, habló con ginecólogos, con parteros, o sea, se preparó muy bien para este papel tan importante. Y ya dentro de la película encontramos un momento íntimo. Hay una conexión muy fuerte entre Sean y Marta. Como es un parto casero, un parto en casa, vemos realmente esa conexión, ¿no? Vemos los diferentes momentos de cómo va evolucionando el parto hasta llegar al momento de la expulsión, desde el momento de inicio del parto hasta el momento de la expulsión. El parto es un momento de suma vulnerabilidad y esto es algo real, o sea, no nada más para los actores y en este caso en la película. La mujer, sobre todo, se ve envuelta en este estado vulnerable donde literalmente está expuesta, ¿no? Entonces se ve claramente dentro de la película esta, pues sí, esta interpretación de la actriz de esta vulnerabilidad. Y él, por ejemplo, también, que eso me gustó mucho que también lo enseñaran dentro de la película, él también se ve muy clavado dentro del parto, ¿no? Se ve como un padre nervioso que está a punto de bueno, que su esposa está a punto de parir a su bebé y justo como que siento que
enseña muy bien lo que es, ¿no? Como padre desde su perspectiva, cómo se vive un parto, ¿no? Porque sí, luego igual ponen a los hombres muy como, pues nada más te agarro la mano y estoy al lado de ti, ¿no? Y él no, él se ve como ese nervio, esa ansiedad, esa angustia por el parto. Se viven muchas emociones dentro del parto, esto también es algo real, desde angustia, felicidad, miedo, la incertidumbre, ¿no? No saber qué hacer, no saber qué sí, qué no. Y esto es algo sumamente importante dentro de su momento de parto. Las expectativas de Marta y Sean desde el principio no se cumplen, ¿ok? Acuérdense que tienen que cambiar de partera y en ese momento, de hecho, Eva, que es la partera que viene pues sí, a suplir a la otra, le dice, ¿no? Confía en mí, yo estoy aquí para ti, lo que necesites. Y Marta todo el tiempo está recalcando, sí, pero es que yo quería a mi otra partera, ¿no? Entonces, desde ahí las cosas ya empiezan a complicarse en cuestión de que esas expectativas no se cumplen. Y digo, ¿qué expectativas sí se cumplen? Al final es que un parto, por más que tengamos un plan detallado, pues es muy poco probable que se cumpla al 100%, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Y esto es como una pregunta que me hice cuando estaba viendo la película. ¿Qué tanto la película sataniza el parto en casa? ¿No? ¿Y qué tanto este parto en casa provoca mucha culpa a la actriz y al personaje? ¿No? De hecho, hay muchas personas que le recalcan a lo largo de la película, bueno, pero es que tú decidiste un parto en casa, ¿no? Incluso el mismo juez al final dice, pero tú sabías los riesgos, tú lo decidiste. Entonces, ¿qué tanto también sataniza este parto en casa? Que sí, de hecho, el parto en casa pues está, digo, es que hay muchos puntos de vista, ¿no? O sea, no es que esté bien o esté mal, es un tipo de parto y creo que justo está muy cuidado, ¿no? No es así como que viene cualquier partera y viene a atenderte y ya, ¿no? O sea, sino que realmente si un bebé y si un embarazo se lleva de manera satisfactoria, por así decirlo, y no hay ninguna complicación, sí puede funcionar un parto en casa sin ningún problema, ¿no? Es un momento muy íntimo, humanizado y justo el parto en casa surgió por esto, ¿no? Como por esta necesidad de humanizar un poco más el parto. La fecha de la pérdida fue el 17 de septiembre. ¿Vale? Esto es importante porque ahorita vamos a ver un poco las fechas. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el momento del parto? Muy bien. También algo importante que no me había puesto a pensar, pero en la mañana lo platicamos en el grupo a través de la película, es que durante el parto en casa, la partera les dice, ya se tienen que ir al hospital, ¿no? O sea, algo está mal, yo estoy viendo que algo está mal, tenemos que irnos al hospital. Le preguntan a Marta y Marta en ese momento dice, no, no quiero, no quiero. ¿Qué tanto también ese no quiero y esa toma de decisión fue en un momento vulnerable donde realmente Marta no estaba en sus 5 sentidos porque pues al final estaba pariendo un bebé, ¿no? Entonces, también el echarle la culpa y decir, bueno, a ti te dijeron que te fueras al hospital y todo, yo creo que provoca, ¿no? Como todos estos sentimientos y estas emociones que vamos a ver después, ¿no? Cuando tal vez en ese momento no tenía la capacidad de tomar una decisión por la condición en la que estaba, ¿va? Muy bien. Después de la pérdida, la película como que nos va enseñando a lo largo de la, pues sí, a lo largo de la película las fechas, ¿no? Entonces, justo un mes después, me parece que son 22 días, ¿no? Más o menos aproximadamente, regresa Marta a las oficinas, ¿no? Y regresa a su trabajo. En este regreso al trabajo, es muy evidente y me impacta la película y quiero pues, sí, aplaudirle al director porque sí como que enseña muy bien lo que es el regreso después de una pérdida perinatal a tu vida cotidiana, ¿no? De entrada se pueden observar la incomodidad de los colegas, ¿no? El no saber qué decir y las miradas con lástima. O sea, se ve claramente cuando ella entra a la oficina y todo el mundo se le queda viendo como, ¿qué hace aquí? ¿Qué le diremos? Qué incómodo, pobrecita, ¿no? Y esas son típicas frases que encontramos cuando acaba de pasar una pérdida perinatal y gestacional. Que ojo, no siempre ayuda, ¿eh? O sea, estas, bueno, si no es que la mayoría de las veces no ayuda, ¿no? O sea, estos comentarios, estas frases, estas miradas, pues es complicado. Más adelante lo vamos a platicar. Y hay un constante recordatorio de la pérdida, ¿no? Se ve claramente en la película cómo enseñan varias escenas de Marta viendo a niños en la calle, ¿no? O en la tienda donde está una niña, se le queda viendo y empieza a lactar, ¿no? Está viendo ropa de bebé, o sea, es algo como muy evidente. Y justo es como esta famosa frase de cuando te quieres comprar un coche y ahora lo ves en todos lados, justo eso pasa, ¿no? O sea, con la pérdida perinatal y gestacional eso es algo cierto. O sea, ahora los embarazos los empiezas a notar más, la ropa de bebé, todo lo que gira en torno al bebé y a la maternidad. Muy bien. También algo que me pareció
increíble dentro de la película y de verdad que sí quiero aplaudirle al director, fue el manejo del posparto, ¿no? Que se nos olvida que las pérdidas, que las mamás y papás que pierden bebés también pasan por un proceso de posparto, ¿no? Entonces, y el posparto al final es un recordatorio de este dolor que vivieron al momento de la pérdida. Eh, Obviamente también sale el manejo de la lactogénesis o de la lactancia, ¿no? Que es interesante, salen dos momentos. Al principio cuando se mancha su camiseta porque está lactando y después cuando se pone como este frío para parar la lactancia. Hay muchas mujeres que cuando, bueno, hay muchos de hecho doctores y profesionales de la salud que no saben cómo manejar la lactogénesis después de la pérdida gestacional y perinatal. Y no sé si todos seamos psicólogos o no, pero bueno, es parte muy importante entender que se tiene que psicoeducar para saber que sí se puede manejar la lactogénesis más allá de ponerte frío, de sacarte la leche. O sea, claro que eso ayuda a aliviar, por ejemplo, el dolor de los senos, pero aparte se puede parar, por ejemplo, la lactogénesis con un medicamento y con hormonas, ¿no? Cuando es muy doloroso para la mujer. Entonces, y no muchos manejan la lactogénesis en el posparto. Otra opción que puede ser muy viable, que de hecho yo la recomiendo mucho, es la resignificación de la pérdida a través de la leche y de la donación de la leche. Hay muchísimos institutos que reciben leche materna, que esa leche ayuda a otros bebés, ¿no? Entonces las mamás se sacan la leche y pues justo la donan para otros bebés. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo, interrúmpanme, ¿eh? Luego me suelto como hilo de media. Muy bien. Justo después de la pérdida, después de que pasa todo esto, ella sale, ¿no? Se va al supermercado y se introduce por primera vez al símbolo de la manzana. Se ve claramente cómo está oliendo las manzanas en el supermercado. Más adelante vamos a ver evidentemente el significado y el simbolismo que tienen las manzanas. Esta película está llena de simbolismos, ¿no? Eso también me encantó, que a lo largo de la película como que nos van introduciendo poco a poco a pistas que al final bueno, tenemos que resolver. La amiga de la mamá, ¿no? Justamente aborda a Marta, es muy intrusiva y opina sobre la situación, ¿no? Y es muy punitiva con la partera, ¿no? Literalmente le dice, yo y tu mamá jugamos bridge y tu mamá me cuenta todo, ¿no? O sea, eso es muy intrusivo y muy agresivo. La abraza, ella se nota como muy incómoda y justo ya le dice, no te preocupes, van a haber consecuencias, estoy segura que la partera pues, se va a ir a la cárcel, etcétera. Y también algo que es importante que agregue aquí es que recordemos que la crianza, la maternidad, siempre van a abrir las puertas para la crítica social, es algo horrible, pero sobre todo la crianza y la maternidad se critica muchísimo. Si fijamos, o sea, si nosotros lo vemos socialmente, todo el mundo critica, todo el mundo opina, yo creo que deberías de tener un parto en agua, yo creo que no deberías de haber tenido un parto en la casa, yo creo que deberías de ponerle tal nombre, yo creo que deberías de hacer esto, ¿no? Y esto no es algo raro también dentro de la pérdida perinatal y gestacional. Y dentro también de la película vemos como varias personas opinan también sobre la decisión de Marta, ¿no? Y sobre cómo está llevando el duelo. Entonces también eso va a tener un impacto. Muy bien. Ahora sí, vamos a regresar un poco a la teoría, ¿no? Más allá del análisis ahorita de los personajes, regresemos un poco a la teoría. ¿Qué impacto tiene la pérdida gestacional y perinatal en la sociedad? Pues bueno, hay un valor cultural muy alto a la maternidad y a la paternidad, recordemos eso. El ser madre o ser padre es símbolo de realización personal y social. Y también genera como mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha angustia, porque la vida y la muerte están tan cerca paradójicamente. Nadie se espera nunca que los bebés se mueran, ¿no? O sea, es como algo incomprensible para la mente, ¿no? O sea, que dice, ¿cómo es posible que un bebé que viene a la vida a nacer, a vivir, se muere? Es como igual con los niños con algún diagnóstico con cáncer, ¿no? Que nuestra mente no asocia el cáncer o alguna enfermedad con los niños, ¿no? Y en la etapa de la infancia. O sea, nos genera mucha angustia y mucho miedo. Y eso puede ocasionar, y no estoy justificando estas frases que a veces tienen un impacto negativo, pero eso también puede explicar algunas frases que nosotros creemos que van a ayudar a la pareja o a la mamá, cuando en realidad van a obstaculizar el duelo. Como la partera va a tener consecuencias en este caso, puedes tener más hijos, todavía eres joven, y también cuando ya una mujer no puede tener hijos o un hombre, no poder tener hijos no es el fin del mundo, ¿no? Estas son frases que van a desautorizar el duelo, más adelante vamos a hablar de la desautorización, y que además tratan de aliviar el dolor, pero en realidad lo aumentan, ¿no? Porque es como esta incomprensión de... Muy bien. Ay, perdón, no sé qué onda con esto. Ok, después de la pérdida, la relación de pareja en general empieza a tener conflictos y eso nos hace
pues sí, lo vemos a lo largo de toda la película, como empiezan muy fuerte y recordemos el momento del parto, ¿no? Empiezan con una conexión, con una intimidad, con una comunicación muy fuerte Sean y Marta y acaban literalmente separados. Hay una escena muy fuerte donde están en el coche y van a ir camino a la autopsia del bebé y él le dice a ella, ¿no? Yo sé que estás preocupada por lo que vayan a encontrar y ella le responde, ¿por qué? Porque me tomé una copa de vino cuando concebimos a la bebé o cuando comí sushi en los primeros meses de embarazo. Como que están buscando y entre ellos se van campechaneando un poco la culpa, ¿no? Están como buscando ese por qué está pasando esta situación. Y él se voltea y dice, no, no me refería a eso, se queda callado, hay un silencio incómodo y ella le dice, o será por tu problema, ¿no? Refiriéndose a la adicción de él. Entonces, siempre va a haber como esta búsqueda del por qué. Esto es algo súper común en la pérdida gestacional y perinatal y no siempre lo encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manejar desde el lado psicológico, desde el lado ya de psicoterapia? Esa búsqueda del por qué tiene que ser una, pues sí, una respuesta que te dé lo suficientemente confort y cariño y con la que te sientas a gusto tú como persona. Puede ser que el por qué sea diferente para ella o para él, ¿ok? Y sobre todo que no tenga un componente de culpa. ¿Okay? Eso es súper importante, que la culpa no se campechanee. Y esto es algo muy común, ¿no? Cuando pasa. Y hay veces donde, por ejemplo, hoy en la mañana, me quedé muy grabado con esto, pero hoy en la mañana una de las pacientes nos decía, ¿no? Es que sí, yo ese por qué también lo busqué durante mucho tiempo y lo buscaba para poder prevenirlo, porque si yo conozco el por qué, entonces puedo prevenir que la próxima pérdida suceda, ¿no? Y racionalmente no, o sea, nunca podemos saber si sí o si no, digo, habrá condiciones médicas que tal vez sí, a través de un tratamiento, pero más allá de eso, pues sí, o sea, es algo que está fuera de nuestro control, pero que nosotros tratamos de controlar, ¿va? Y ahí es como ese primer momento donde la película nos introduce al duelo de Sean. Justo están hablando con el doctor le dice que no tienen las causas, no saben por qué pasó, y él se enoja, ¿no? O sea, se enoja, pues sí, le mienta a la madre, perdón por la palabra, le grita al doctor, ¿no? Le dice, ¿cómo? Tú eres doctor, tú deberías de saber esta situación. Él le dice que no sabe. Entonces vemos como ese enojo, esa rabia, esa tristeza de Sean. Es como la primera vez que vemos a Sean vulnerable después de la pérdida. Muy bien. Y regresando igual otra vez a la teoría, vamos a hablar un poco sobre las diferencias de género en el duelo. Aquí, sobre todo en duelo perinatal y gestacional, es muy común, ¿ok? Por eso no me gustó tanto la película, porque siento que se enfoca mucho en ella. Y sí, habla un poco del duelo de él, pero al final la sigue más a ella. Y eso, al final, promueve que existan más diferencias de género, ¿no? A los hombres el tienes que ser fuerte, ¿no? Claro, eso es algo súper común, tienes que ser fuerte para ella, tienes que estar ahí para ella, se les delegan más responsabilidades sociales a los hombres, ¿no? Se espera que él apoye emocionalmente a la pareja, que él tenga que resolver las cuestiones administrativas, por ejemplo, dentro del hospital o ya en momentos más institucionales. Hay un sentimiento en general de incomprensión que lo va a llevar a dirigir este enojo contra el personal sanitario, ¿no? En este caso, la escena con el doctor. Esto es algo común, esto puede pasar en instituciones hospitalarias y los hombres pasan en general su duelo en soledad y en silencio, ¿no? Es muy triste, pero justo no se les da como ese momento de, incluso nosotros como mujeres desvalidamos el duelo de la pareja, ¿no? Le decimos, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no estuviste embarazado, ¿no? Tú no tuviste al bebé adentro de mí. Y sí, tal vez no, él no tuvo al bebé dentro de él, pero él sí vivió el duelo de otra manera, ¿no? Pues al final también perdió a su bebé, ¿no? Entonces, ahí, ojo, hay que tener cuidado con cómo decimos las cosas porque justo podemos desautorizar peor el duelo y provocar también peor sufrimiento. Muy bien. En el duelo de Sean, ¿no? Y hablando y retomando un poco estos temas, pues se ve en muchos momentos dentro de la película una vulnerabilidad de Sean increíble, ¿no? O sea, me gusta también mucho que saquen como ese dolor de Sean. Bueno, Sean vive en general un profundo dolor a raíz de la pérdida. Hay también una escena que más adelante Rosy va a platicar, ¿no? Donde él está llorando literal con ella en el departamento. Se ve, ¿no? Como en diferentes momentos clave donde él siente esta emoción. Trata de retomar planes a futuro con Marta, ¿no? Como vámonos a Seattle, quiero viajar contigo, vámonos a tal lugar. Y ella como que le da largas y ahí se ve como esos conflictos dentro de la comunicación. Hay un sentimiento de incomprensión y desautorización del duelo de Sean, ¿no? O sea, como que todo el mundo le dice, bueno, tú tienes que ser fuerte para ella, tú tienes que estar ahí. Literalmente no, pero sí es como ese, pues sí, como que se asume que él va a ser así, ¿no?
Tenemos también, el personaje de Sean es muy interesante porque tenemos un antecedente de adicciones importante que recalca a lo largo de diferentes momentos de la película. De hecho, hay un momento donde su suegra le dice, ¿no? Deja de fumar porque vas a volver a caer dentro de la adicción. En un momento de la tumba, que ahorita vamos a ver que es un momento clave, hay poca o nula red de apoyo, ¿no? O sea, la película literalmente se centra en Marta, en su mamá y en la tía y en Sean, ¿no? Y en la partera, evidentemente. O sea, no se ve casi nada de redes de apoyo para Sean, que esto obviamente lo dificulta. Hay conflictos con la familia de Marta, ¿no? Desde el principio, es más, en la primera escena antes del parto, se ve cómo están comprando un coche y les presta, creo que el dinero la abuela, o sea, la mamá de ella, la suegra, y él le dice como, no me siento cómodo con esta situación, ¿no? Entonces, siempre se ve cómo denigran a Sean dentro del sistema familiar. Y también vemos una poca inteligencia emocional de Sean, ¿no? No sabe qué hacer con estas emociones. Hay varios momentos clave, por ejemplo, cuando le grita al doctor, hay otro momento donde está en el muelle viendo y empieza a llorar, empieza a golpear las cosas. Por ejemplo, cuando regresa el coche también, ¿no? Golpea, o sea, el otro le dice, no, es que no podemos regresar el coche, no sé qué, y él golpea, ¿no? O sea, no sabe qué hacer con estas emociones, no sabe lo que está sintiendo y no sabe cómo poder expresarlas, ¿ok? Y también hay un momento donde habla con Marta en el departamento y le dice, es que la extraño mucho, ¿no? O sea, no sé qué hacer, la extraño mucho. Entonces, también vemos ahí como esa comunicación entre ellos, que aún así está truncada, ¿no? O sea, se tratan de comunicar, pero ahorita vamos a ver las dificultades que no logran comunicarse al 100%. Muy bien. Igualmente hay como una escena muy importante, seguramente se acuerdan, cuando están haciendo la tumba, ¿no? Grabando pues, sí, la lápida de la bebé, y Marta tiene una discusión con su mamá por el nombre, ¿no? El nombre Ivette. Ella dice que se escribe así y en realidad lo escriben con I latina y sin una T. Y aquí se me hizo interesante. Podríamos decir que el disgusto de Marta frente al nombre es un simbolismo para darle ese lugar a la pérdida, ¿no? Reconocer que existió su bebé y darle ese nombre a la bebé que es el nombre que ella escogió para su bebé, ¿me explico? Además de que la mamá de Marta, digo, lo vimos a lo largo de la película, es un poco también intrusiva en su vida, ¿no? O sea, toma muchas decisiones por ella, como que trata ahí un poco de controlarla, pero sí este disgusto es como, no me quites esto que es mío, ¿no? O sea, yo lo interpreté así, ¿no? Como no me quites esto que es mío, que es el nombre de la bebé. Y más allá de esto, se me hizo como algo interesante recordar, ¿no? Como esta parte de duelos desautorizados, como la pérdida perinatal y gestacional es un duelo desautorizado. Y a pesar de que Marta sí pudo parir a su bebé, hay muchas mamás que no pueden parir a su bebé, ¿no? Y que no pueden tener un funeral, que no pueden tener cenizas, que no pueden tener una lápida y eso genera peor, pues sí, peor desautorización, ¿no? En general del duelo. Entonces no se le da esa importancia que merece. Y por ejemplo, incluso la mamá le recuerda y le dice, bueno, no es para tanto, y él dice, no, sí, sí es para mucho, ¿no? Y ahí es cuando ella toma la decisión y dice, bueno, de todas maneras yo voy a donar el cuerpo de la bebé para la ciencia, ¿no? Entonces, se me hace una escena clave para poder entender la pérdida gestacional y perinatal. Muy bien, la relación de pareja, como ya mencionábamos, la relación de pareja tiene muchísimos conflictos, ¿no? Se ve seriamente afectada por la pérdida y siempre se dice, la verdad es que lo hemos visto mucho en muchísimos pacientes, que la pérdida o te une o te rompe, ¿no? Tal cual como pareja. Y en la pérdida perinatal y gestacional existen 3 duelos, esto es importante mencionarlo. ¿Okay? Porque no muchos lo ven. A veces se cree que nada más existe el duelo como mamá y no, existen 3. El duelo como madre, el duelo como padre y el duelo como pareja. El duelo como pareja pocas veces se hace, ¿no? Y pocas veces se habla dentro del sistema familiar. En la película podemos ver cómo cada uno hace su duelo de manera individual, pero no se juntan para hacer este duelo como pareja, ¿no? Y cómo podemos ayudar nosotros como psicoterapeutas o como promotores de la salud mental o entendiendo un poco más de esto, es justo, ¿no? Explicando que hay 3 duelos, psicoeducando, y también promoviendo que como pareja se realice algún ritual, se hable de la situación, se hable de los sentimientos, que existe una comunicación asertiva dentro de la pareja, ¿ok? Muy bien. También podemos ver un deterioro en la relación dentro de la comunicación, lo que platicábamos, ¿no? O sea, hay muy poca comunicación dentro de la pareja y si hay comunicación es comunicación no asertiva, comunicación agresiva o pasiva, ¿no? Donde él, o sea, literal sus conversaciones es ¿cómo te fue hoy? Bien, fue un buen día. ¿Y a ti? Bien, ¿no? Y él la confronta en algún momento y le dice, ya hay que ver qué hacemos,
y ella se encierra, ¿no? Entonces, no hay esa comunicación asertiva, se corta. La vida sexual se ve seriamente truncada. De hecho, hay una escena muy fuerte donde intentan tener relaciones sexuales después de la pérdida y él es muy agresivo con ella, ¿no? O sea, incluso podríamos hablar un poco sí de violencia sexual, me atrevería a decirlo, ¿no? Porque sí es muy agresivo, o sea, le trata de arrancar así el pantalón y ella le está diciendo, no, espérate, no, espérate, no, espérate. Él se frustra, se va y dice, no, ya no quiero y se va, ¿no? Además de que dentro de la vida sexual es importante que después de la pérdida, la vida sexual se puede ver seriamente afectada, ¿no? No nada más en la película, en general. ¿Por qué? Por este miedo, por esta falta de comunicación, por esta falta de líbido en general, ¿no? O sea, ¿quién en su proceso de duelo, digo, hay pacientes que sí, pero ¿quién en su proceso de duelo les dan ganas de tener una vida sexual activa, ¿no? O sea, es poco probable en general, ¿no? No me encanta generalizar, pero bueno, creo que es algo común aquí. La conexión que se vive dentro de la pareja también se ve truncada, ¿no? Hay un deterioro. De hecho, hay un momento donde Sean le reclama y le dice, yo soy tu equipo, ¿no? Yo soy tu pareja, tenemos que ver esto como equipo, y ella como que lo hace a un lado. La relación con la familia también se ve truncada, ¿no? Digo, sabemos que hay una infidelidad por ambas partes, ¿no? O sea, como que por un lado él se va con la prima de ella, que creo que es como la abogada, ¿no? Que está llevando un poco el caso. Y por otro lado ella se ve como en una escena en una discoteca donde se da un beso con un chavo, ¿no? Entonces hay una infidelidad en general. Las diferentes, y esto es súper importante, ¿ok? Porque muchos de los pacientes o muchas personas no entienden por qué hay tantas dificultades en la relación de pareja después de una pérdida. Sobre todo una pérdida gestacional y perinatal, que los dos vivieron lo mismo, ¿ok? Lo mismo de manera diferente. Y es porque tal vez lo que mencionábamos, ¿no? Por un lado hay tres duelos y por otro lado, cuando ella está en una etapa de duelo o en una tarea de duelo, si lo queremos ver desde la teoría de Worden, él está en otra etapa de duelo, ¿no? Entonces, eso también genera mucha fricción dentro de la pareja y eso puede generar incluso la separación, que al final vemos que se separan, ¿no? Sean y ella. Muy bien. El duelo de la familia, esto es súper olvidado dentro de la pérdida gestacional y perinatal, súper, súper olvidado y también me dio gusto que lo enseñaran dentro de la película, ¿no? Cada miembro de la familia atraviesa también su duelo. Recordemos que la mamá de Marta perdió una nieta, ¿no? O sea, a veces ponemos a la mamá de Marta como una maldita que lo único que quiere es ahí conseguir justicia, más adelante Rosy va a platicar de eso, pero pues al final también ella está viviendo su duelo. La hermana de Marta también perdió una sobrina, ¿no? Entonces, esto también como que nos sensibiliza a el duelo y el proceso de duelo de cada uno de los miembros de la familia. Y aquí puede existir una ambivalencia tremenda como miembro de la familia, ¿no? Que es decir, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo te ayudo si yo estoy pasando por mi propio duelo? Y yo no puedo manejar mis emociones, ¿no? ¿Y qué te digo? Entonces mejor lo niego y te digo, no, todo está bien, bueno, puedes tener más hijos, bueno, ¿cómo te aliento? Bueno, ya salte, bueno, estás deprimida, bueno, ya, ¿no? Entonces, eso también es como importante entender y darle también ese lugar y ese espacio a este duelo dentro de la familia, que repito, no muchas veces se da y es muy triste, ¿no? Porque pues sí, no se normaliza, ¿no? O sea, se desautoriza así como hemos desautorizado los demás duelos. Muy bien, el juicio de Eva, ¿no? De la partera, es un momento clave, yo creo, dentro de la película también, ¿no? Es un momento muy difícil para Marta donde cuestionan sus decisiones. Se me hizo muy crudo el momento. La verdad es que si así pasan los juicios en Estados Unidos y el abogado hace eso, se me hace una negligencia emocional total, ¿no? O sea, la cuestiona de todo y la revictimiza. ¿No te acuerdas de tu bebé? ¿No? ¿De qué color eran sus ojos? ¿Tu bebé se veía viva o se veía muerta cuando la agarraste, ¿no? Y ese como momento clave donde ella se empieza a poner nerviosa, incluso sale el latido del corazón, ¿no? Sale así como que la vena, porque empieza con mucha ansiedad y mucha angustia ella, ¿no? Porque pues claro, imagínense que les estén cuestionando en ese momento, ¿no? Tan vulnerable y tan íntimo, donde pues sí, traes las hormonas a tope, donde tal vez no te acuerdas específicamente de los ojos de tu bebé y además de que viviste un trauma, ¿no? Donde pues probablemente lo estés experimentando. Entendemos la importancia de las manzanas, ¿no? Y este símbolo y este simbolismo, ¿no? Cuando ella dice, lo único que me acuerdo es que mi bebé olía a manzana, ¿no? Entonces, ahí entendemos por qué en el supermercado está oliendo la manzana. Más adelante hace también alusión a muchas manzanas. Este mismo simbolismo me impacta, ¿no? O sea, cómo va a la tienda de entrada empieza a guardar las manzanas y nadie entiende qué está haciendo, ¿no? Luego va a la tienda
de libros y le dicen, ¿quieres un libro para poder cultivar no sé qué? Y sale como ella, es muy simbólico, ¿no? Cómo cultiva las manzanas. Y es muy fuerte porque es como volver, no sé, yo lo hice como una, pues sí, yo lo pensé como volver a reconstruirte, ¿no? Volver a nacer después de este duelo, como volver a resignificar. Después del juicio es un momento importante ya que afronta la realidad, ¿ok? Aquí vemos como la primera vez que Marta, más allá de negar y más allá de evadir como este dolor, ya afronta la realidad, va a la tienda de fotografías, ¿no? Y ve las fotografías del parto de la bebé. Y tiene como este sentimiento de ambivalencia, de decir, fue un momento muy bonito para mí, sí, pero también fue un momento muy doloroso. Y eso a veces confunde mucho, esa ambivalencia de poder sentir ese amor que sentimos en ese momento, pero a la vez ese dolor tan grande de haber perdido a tu bebé en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, entras como en esta ambivalencia y en esta discusión mental y en este conflicto mental de cómo estoy sintiendo felicidad al ver las fotos y debería estar tristísima, ¿no? O viceversa, ¿va? Y podemos aquí también resignificar, vemos más bien a lo largo del juicio la resignificación de la pérdida de la bebé, ¿no? Me encanta el momento final y es como un momento clave donde está en el juicio y le dice pues sí, al juez, ¿no? Quiero hablar sobre esta situación, quiero mencionarle algo a Eva, y le dice, ¿no? O sea, yo sé que no fue tu culpa, o sea, nadie quiere que su bebé llegue muerta, ¿no? O sea, nadie espera eso, y mi bebé no vino a este mundo para eso, ¿no? No quiero que sea recordada como eso. Entonces es como darle otro significado a la pérdida de la bebé, cuando todo el mundo, incluso hay una escena también donde viene en el taxi, vienen las noticias y sale el juicio de Eva, ¿no? Donde dicen fue negligencia médica, o sea, todos se le van como que encima, y es como ese resignificar, ¿no? No soy una estadística más, no soy un caso más, sino que mi bebé vino a más allá de eso, ¿no? Vino a dar amor, vino a ser feliz, ¿no? Digo, no lo dice explícitamente, pero es como ese amor que siente por su bebé y al poder perdonar a la, pues sí, a la partera, ¿no? En ese momento. Muy bien. Y también cuando hablamos de pérdida gestacional y perinatal, hablamos de múltiples pérdidas, ¿ok? No nada más es la pérdida de la bebé, sino que también es la pérdida de las expectativas del bebé. Es la pérdida de un bebé sano porque nació muerto, es la pérdida del, bueno, nació vivo pero se murió, es la pérdida de la inocencia del embarazo o el parto, ¿no? Lo que mencionábamos, la maternidad está sumamente idealizada, creemos que es así como, wow, increíble, y nace mi bebé y tengo una conexión impresionante y doy pecho así feliz y todo increíble. Y no, esa inocencia se pierde porque vives estos momentos traumáticos. Hay un reconocimiento, también hay una pérdida por ese reconocimiento de ese bebé en la mente de los demás, ¿no? Como es un duelo desautorizado, digo, aquí sí se ve, sobre todo también la escena de la tumba, creo que es muy simbólica para esto, ¿no? Pero es decir, mi bebé no nada más vive en mi mente y en este momento, ¿no? Sino que vive también en la mente de los demás, porque muchos lo ignoran y dicen, bueno, no está, ya no pasó nada, tienes otro hijo, ya, ¿no? O sea, ahora sí que puedes volverte a embarazar y ya. Entonces es como esa pérdida por ese reconocimiento de ese bebé. Y también esa pérdida de rol de padre o madre, ¿no? En este caso, sobre todo, cuando son padres primerizos, ¿no? Cuando son padres que han tenido más bebés, también podemos ver esa pérdida por esa familia o por esa estructura familiar idealizada o esa estructura familiar esperada, ¿no? Que queríamos tener tal vez 3 hijos y se murió uno, entonces tuvimos que, nada más nos quedamos con 2 vivos, ¿no? Entonces, es interesante esto. Y por último, en el caso de Marta y Sean, perdón, agregaríamos la pérdida de la pareja, que como mencionaba, esto es muy común también, ¿no? Vemos que las pérdidas o hacen a la pareja y las fortalecen o las destruyen, ¿no? Y en este caso sí hubo como esa pérdida de Sean y Marta como pareja. Muy bien, perdón, después de todo este monólogo, ahora sí le cedo la palabra a Rosy para que nos platique más desde el lado tanatológico qué podemos observar. Muchas gracias, Javi. Excelente explicación, creo que muy claro y es también muy interesante, ¿no? Verlo desde esta perspectiva de la pérdida perinatal, porque creo que hay muchas cosas que ahorita mencionabas muy específicas que se dan precisamente en este tipo de pérdidas y que sí es muy importante también reforzarlos sobre qué es lo que se esperado, ¿no? Que se dé ante un suceso inesperado, precisamente abordando todo el tema tanatológico y hablando a grandes rasgos como el tema del duelo, ¿no? En, quise empezar precisamente, ¿no? Con este tema como el suceso inesperado, porque al final todo lo que platicabas, ¿no? De las expectativas que están presentes en el momento del embarazo, ¿no? De esperar un bebé
y quise abordarlo desde este modelo integrativo relacional de Alba Payás, porque me parece como un poco más contemporáneo en el sentido de las etapas del duelo y las fases que se dan, ¿no? En este momento. Ella habla principalmente de una fase de choque, que es precisamente en el momento de la noticia y del trauma, ¿no? Que esto no lo vemos como tal en la película, porque nada más se ve como llega la ambulancia y ya, pasa corte B, ya la pérdida como tal, pero se podría decir que previo a esta fase de evitación y negación habría una fase de choque y posteriormente lo que se puede reflejar a inicios de, bueno, después de percibir que pues la bebé fallece, es esta fase de evitación y negación, precisamente utilizadas, la autora lo habla como unas estrategias que las personas utilizan de afrontamiento, precisamente dirigidas a desconectar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es tan fuerte y tan significativo que o sea, la mente como que se protege precisamente del dolor que está representando y para afrontarlo pues necesito primero como que estar en este piloto automático, como lo puse aquí, que es el reflejo de lo que se da en Marta, ¿no? Al principio, como lo mencionabas, o sea, regresa a trabajar 22 días exactamente después de la pérdida y o sea, se puede ver también en el reflejo de la escena cómo llega al trabajo y ella está en su mundo, ¿no? Está como ensimismada en lo que tiene que hacer y como en automático, realmente llegar a lo que tenga que trabajar, ir al supermercado, ahí se encuentra con esta amiga de la mamá precisamente, ¿no? Y es como ese reflejo de las personas que están alrededor, que a veces no saben qué decir y estas palabras de consuelo pueden ser contraproducentes para la persona que está viviendo un duelo, específicamente hablando ahorita en este caso de Marta, y como mencionabas, ¿no? También en las personas del trabajo, el no saber qué decir, pero precisamente hay veces que las palabras sobran porque el dolor es algo tan fuerte que no hay palabras y ni siquiera en ese momento ella encontrándose, eh, citando, ¿no? A Payás en esta fase de evitación y negación, pues no hay forma de como de consolar por medio de una palabra, ¿no? Entonces, desde ahí se ve el reflejo, pues, de esta fase, ¿no? Y que en Sean está como muy orientado también hacia el enojo, precisamente lo que mencionaba sobre esta parte más impulsiva, más de no sé qué siento, pero entonces por medio del enojo estoy reflejando el dolor que está representando para mí esta pérdida. Yo observo como en él un rol más activo que Marta como más en piloto automático de, bueno, yo sigo mi vida, mi vida, mi vida, no hay emoción de por medio, no hay congruencia entre la emoción y el suceso, por lo mismo esta fase, y en Sean más, más activo, orientado hacia el enojo, ¿no? Y la búsqueda de justicia, muy influenciada por la mamá de Marta, ¿no? Que precisamente también hay escenas donde está platicando con Sean y que le dice es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Tú deja que Marta se tranquilice, pero creo que sí es importante seguir con este tema del juicio, ¿no? Entonces, precisamente ahorita, hablando del tema de la comunicación en pareja, pues al no existir como comunicación en hablar de esto, pues uno se ve influenciado por ciertas otras personas que están involucradas en el momento de la pérdida y en el duelo de estos personajes significativos. Entonces, es lo que se puede observar en esta fase, pero en distintas perspectivas, por eso lo quise como ejemplificar como un rol más pasivo en Marta y un rol más activo orientado hacia el enojo en Sean. ¿Ok? Ahora, también quise citar a Susana Roca Tagliata, que es una autora que precisamente vive la pérdida de un hijo y ella pues ha escrito varios libros, también tiene distintos grupos de apoyo y algo que a mí me quedó muy significativo cuando leí su libro Un hijo no puede morir, era esta cita, o sea, el dolor por la pérdida de un hijo llega a ser tan fuerte que no existen palabras que puedan explicarlo. Por lo tanto, el distanciarse, o sea, como que las palabras quedan vacías en el momento de una pérdida y más siendo una pérdida de un hijo, ¿no? Y ya sumado a lo que acabas de explicar, Javi, orientado a la pérdida perinatal, creo que se puede ver reflejado que el distanciamiento en la pareja puede ser algo esperado al momento de no poder explicar por lo que yo estoy viviendo. O sea, yo como Marta
estoy viviendo mi pérdida, yo, Sean, estoy viviendo la misma pérdida, pero en distinta perspectiva, y cómo te puedo explicar lo que siento y cómo entender lo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, por un lado me protejo porque mi dolor es tan fuerte que no puedo explicarlo, y por el otro lado de la pareja, tampoco quiero abrir tu dolor porque no voy a saber qué voy a hacer con ese dolor que tú estás sintiendo. ¿Qué voy a hacer en el momento de sentarme a escucharte, a platicar, si yo también me siento de la misma forma, ¿no? Entonces, hay una escena en donde, bueno, varias escenas que Sean busca esta compañía, el apoyo y el consuelo en Marta, ¿no? Que es que quiero hablar de esto, quiero que me escuches, quiero que lo hablemos. Y la parte sexual que también mencionabas, ¿no? Más violenta. Pero es buscar este consuelo en la pareja es algo que en ese momento y en esas fases de duelo es muy difícil que se llegue a dar precisamente por lo que representa el dolor para ambos, ¿no? En la pareja. Entonces, precisamente esto pues lleva al tema de la infidelidad, ¿no? Por un lado de Sean, como buscar de alguna forma este desahogo, ¿no? O este escape y esta salida en otra persona que a lo mejor lo escucha, porque está la escena perfectamente clara en donde está platicando con esta otra chica que no recuerdo el nombre, pero que es la amiga, ¿no? La abogada, me parece, que la abogada la está escuchando ya después de haber tenido relaciones y entonces ella está ahí y le da cariño, ¿no? Entonces, pues eso es algo que él está buscando en ese momento, pero que Marta realmente, pues no lo puede tampoco tanto brindar como expresar. Entonces, ahí es muy importante también la red de apoyo con la que cuente la persona o la pareja que está viviendo una pérdida, en este caso, pérdida perinatal, pero en cualquier otro duelo, que es muy importante, como tanatólogos y acompañantes en un proceso de duelo, buscar cuál es la red de apoyo que tiene la persona que está viviendo este duelo. ¿Por qué? Porque sí es muy importante, por esto mismo que mencionamos. Si quiero buscar el apoyo en mi pareja o en la persona con la cual estoy también viviendo este duelo, entonces tal vez va a ser muy difícil conseguirlo desde ahí. ¿Y a quién más tengo? ¿No? Entonces es buscar qué otras personas pueden ayudar a que la persona pueda abrirse y expresar el dolor, ¿no? Que siente en el momento. Entonces también, por otro lado, otra de las escenas significativas, ¿no? El deshacerse de sus pertenencias. Esto creo que es una escena también muy simbólica porque Marta también en un momento llega y a guardar todas las cosas de su hija, ¿no? Y es como muy significativo en el momento en donde Sean llega angustiado y le empieza a decir, ¿por qué intentas desaparecer a mi hija? ¿No? Y pues Marta, sí, que pues es que ella ya no está aquí, entonces eh, ahí también se vive pues esta parte de la falta de comunicación también entre ellos, el dolor que está existiendo entre cada uno y también el hecho de estas decisiones impulsivas por lo mismo del dolor que está representando, ¿no? Entonces, un autor que es Robert Neymeyer, que también habla sobre la pérdida, pero desde una visión constructivista, cita que se recomienda no tomar decisiones drásticas a corto plazo en el momento en donde las personas están en una fase aguda de mucho dolor, en donde de por sí ya hay como una confusión en cuanto a lo que estoy sintiendo en el momento. Y, y por otro lado, tampoco estoy encontrando una salida a esa emoción. Por lo tanto, esta toma de decisiones a corto plazo puede estar muy influenciada por el mismo dolor que estoy sintiendo. Entonces, tal vez, digo tal vez porque no sabemos a ciencia cierta, pero el deshacerse de sus pertenencias, pues puede ser también esta parte, o sea, de representar como el ya, ¿no? O sea, ya no quiero estar llegando a casa y estar viendo estas cosas, ¿no? Y cómo también se puede ver muy influenciado por las otras personas. En este caso no se da en la película, pero también lo quiero mencionar porque creo que es importante cómo a veces existen los comentarios como, ay, ya deberías de guardar sus cosas, ¿no? Ya deberías de desaparecerlas o de venderlas, de regalarlas, ¿no? Entonces sí es muy delicado el tema porque tenemos que ver cuánto tiempo lleva la pérdida, ¿no? En este caso, pues eran pocos meses cuando ella decide guardar las cosas, por eso estamos hablando de que es a corto plazo, pero sí es muy importante respetar el tiempo de duelo de cada persona, tampoco llegar a momificar a la persona fallecida por medio de conservar sus cosas intactas por muchos años más, ¿no?
pero estamos hablando de meses. Entonces, por eso sí es importante en un abordaje tanatológico, psicoeducar y hacerle válido que también es un proceso, ¿no? Y acompañar y elaborar este proceso de deshacerse de las pertenencias de una forma muchísimo más, pues, significativa, ¿no? Y por medio de un ritual, no tanto como en un impulso de ya, voy a quitar todo y desde el enojo y el impulso de ya no quiero sentir esto, pero tampoco sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante, es simbólico. Y la siguiente, David, gracias. Bueno, el consumo de sustancias como analgésico del dolor es algo que se da mucho en las personas que están viviendo un duelo a partir de una pérdida significativa y que, que bueno, en este caso, pues se ve muy influenciado, ¿no? En el antecedente que tiene Sean de alcoholismo, ¿no? Y donde vuelve a tomar, y también ella, ¿no? Cuando se va de fiesta, también consume alcohol y bueno, ahí es donde también se ve el tema de la infidelidad. Entonces se ve como estas conductas también pues están muy influenciadas por este mismo impulso y como analgésico del dolor que estoy sintiendo y que tampoco sé cómo expresar, ¿no? Las creencias y la influencia familiar, que también es algo muy importante, ¿no? El simbolismo de lo que representa la mamá de Marta a lo largo de la película, que como mencionaba Javi, también está viviendo un duelo por la pérdida de su nieta, ¿no? Y, y también se enfrenta a muchas creencias que ya, o sea, familiares, ¿no? Con respecto a lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? En este caso, la creencia de que para enfrentar esto necesitas hacer justicia. O sea, la justicia va a hacer que tú superes sí, superes tu pérdida y necesitas de esto, ¿no? Entonces, pues al final es una creencia que pues la, la mamá de Marta sostiene y la cual pues realmente también entre el dolor que está sintiendo y toda esta mochila de creencias que traemos, es muy difícil que tú mismo en ese momento digas, ay, sí es cierto, esto a lo mejor y lo pongo en duda, ¿no? Ahí la importancia de un acompañamiento tanatológico, un acompañamiento en donde también estas creencias que se ven pues influenciadas en la toma de decisiones, hay que tener también mucho cuidado nosotros como profesionales en este campo, no caer como en la falta de empatía, ni en querer como devaluarlas, ¿no? Como, ay, no, eso no existe, ¿no? O sea, sino más bien como acompañarlas y orientarlas hacia qué tanto en este momento es lo que toca, ¿no? Un paso atrás está la expresión de sus emociones y conectar con la emoción. Entonces, también, pues, el tema del control en la pareja que mencionaba Javi anteriormente, ¿no? También el hecho de, pues, al momento de no existir la comunicación entre ellos, Sean, Marta, pues la mamá ejerce ese papel de, pues mira, por un lado hablo con él y por el otro también hablo con mi hija y minimizo la toma de decisiones de ella por lo mismo que está sufriendo, ¿no? Entonces, como, no, ahorita no puede pensar con claridad, ella está sufriendo. Entonces yo tomo el papel de pensante en la toma de decisiones, lo que es correcto y lo que se debe hacer. Entonces es como devaluar el papel de Marta en el sentido de que pues es que ahorita ella no puede pensar, ¿no? Ella ahorita no está en condiciones, pero yo sí, cuando sabemos que también ella pues está viviendo su propio proceso y que tampoco se encuentra en estas condiciones por estas mismas creencias, busca de justicia y que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de aprobación pues también se ve que está muy influenciada por la misma sociedad, por el qué dirán, ¿no? Y lo que representa haber perdido una bebé y esta sensación de fracaso tanto de la mamá de Marta, o sea, como mamá pues sí, de la que perdió a un bebé, y también cómo lo transmite en Marta, como en este sentido de que es que si me hubieras hecho caso, no estarías pasando por esto, ¿no? ¿Y en qué me equivoqué yo como mamá para que tú hayas tomado esa decisión? Y es que yo te dije, entonces se vuelve un círculo vicioso de culpas, que precisamente era lo que mencionaba Javi, que no, o sea, no hay como, eh, no entra la racionalidad, se podrá decir, o el momento en donde, digamos, pausa. Creo que ahorita lo importante también es qué siente cada uno de ustedes, ¿no? Que ahí se podrá decir que es donde entraría el abordaje, ¿no? Tanatológico. Entonces, si gustas, Javi, la que sigue. Ok,
Ahora, en la construcción de la pérdida, que es precisamente todas las escenas al final de la película, ¿no? Dentro del juzgado, es muy significativo también el momento en donde Marta, al relatar lo sucedido, pues también se puede ver, o la película lo refleja de esta forma, que es la primera vez que ella lo llega como a contar, a hablar realmente, y al momento de expresarlo, pues se convierte en una realidad, ¿no? Que precisamente en un abordaje tanatológico y en un acompañamiento es una tarea principal, ¿no? Poder ayudar al dolido, a la persona que está viviendo el duelo, a hacer real la pérdida, ¿no? Entonces, por medio de este juicio, que al final es algo muy violento, pero que de alguna forma también al momento de relatarlo lo empieza a volver real, entonces se empieza a conectar y se van activando precisamente estos recuerdos, ¿no? La fotografía que les tomaron, el olor a manzana, que ya lo comentó Javi. Entonces, eh, como que todos estos simbolismos y estas asociaciones activando los sentidos, ¿no? En el momento que lo empieza a recordar y a revivir, pues también es algo muy significativo porque sí ejemplifica cómo una persona al momento de empezar a contar nuevamente lo sucedido, pues sí lo empieza a resignificar y a hacer real, ¿no? Entonces empieza a conectar con sus emociones de una forma real, ahora sí en el sentido de esto pasó y esto es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y entonces al momento de conectar con la emoción y empezar a llorar, pues también es un momento muy significativo durante toda la película, porque ahí es donde se empieza a hacer precisamente esta transformación en el trabajo del duelo. Se podría decir que ahí es donde se empezaría a trabajar el duelo, ¿no? En un acompañamiento. Em, por otro lado, al momento de soltar y reconocer el trabajo hecho por la partera, ¿no? Es como, a ver, ya, mamá, o sea, no es lo que toca en este momento, lo que decía Javi, ¿no? O sea, así no es por lo cual mi hija nació, ¿no? O sea, no es el sentido por el cual también estoy viviendo esto. Entonces, reconocer el trabajo hecho por la partera, o sea, desde la gratitud y hiciste lo mejor que pudiste y no quiero seguir con esto, ¿no? Es una forma también de, ahora yo lo percibí también desde este enfoque tanatológico como empezar a tomar un papel activo dentro de su propia pérdida, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer, ya no es lo que mi mamá dice, lo que Sean me comenta, lo que ya ahora sí, de ese piloto automático que mencionábamos al inicio, se convierte ya en un papel activo, pero mucho más orientado hacia la emoción y hacia lo que quiero ahora sí empezar a trabajar con respecto a mi pérdida, ¿no? Entonces, me pareció algo bastante, pues sí pues escenifica bastante bien en el sentido de lo que representa ya empezar a, a trabajar tu propio duelo, ¿no? Y bueno, sí, pues, Javi, la siguiente. Ahora sí, la importancia de los rituales, ¿no? Bueno, ya no pasa un tiempo también después, donde esta última escena también es muy significativa, muy simbólica en el sentido de estar en el puente que también Sean estuvo construyendo en algún momento, ¿no? Y la escena en donde, en donde suelta las cenizas precisamente en ese lugar, en ese puente, y lo que representa. Y ya, ya no desde el dolor inicial, como en una fase impulsiva, ¿no? Ahí se ve la diferencia. No lo soltó como de, ay, me voy ahorita corriendo al puente y lo suelto porque estoy enojada, porque, como lo fue a lo mejor en algún momento con esconder las cosas, sino ya desde un ritual. Entonces, en el abordaje tanatológico, la importancia de los rituales es algo, es clave y valiosísimo en esta parte de hacer la pérdida real y poder trabajarla desde lo que está representando y desde el amor y desde lo que quiero que sea esto que estoy viviendo, el sentido de esto que estoy viviendo, de esta pérdida, y poderlo soltar con una paz y tranquilidad que al inicio no se ve de esta forma, ¿no? Porque hasta trae el gorro de Sean, me acuerdo perfecto, que hasta eso, ¿no? Es como esa es la escena, la construcción de la escena, el gorro de Sean en el puente que estaban construyendo, que me acuerdo que al principio él decía que rápido, porque yo le prometí a mi hija que iba a estar listo para, o sea,
como para cuando ella naciera, íbamos, o sea, ya iba a estar esto terminado. Entonces, ya verlo terminado y ella ahí con las cenizas soltándolas, me parece algo muy significativo y como un ritual que creo que también como que generaliza el hecho de que ahí es donde pues ya lo puedes soltar con muchísima más paz, ¿no? Entonces, y bueno, quise terminar precisamente con esta cita de Worden de precisamente el libro de tratamiento psicológico en el abordaje de las pérdidas, porque menciona que aceptar la realidad de la pérdida exige tiempo, porque no solo supone una aceptación intelectual, sino también una aceptación emocional, ¿no? Entonces, precisamente por eso no es fácil, no es algo que de un día a otro, en la noche a la mañana sucede, ¿no? De que, ay, ya acepté mi pérdida, ya acepté que la persona no está, lo puedo aceptar intelectualmente. Hubo un momento en donde también escenas donde ella le decía a Sean, ya no está, ella ya no está, ¿no? Pero es de una forma intelectual. ¿Por qué? Porque no había conectado realmente con su emoción. Entonces, esta cita me pareció excelente como para cerrar, porque precisamente el hecho de trabajarlo con tiempo, de darle tiempo a la emoción, darle tiempo al proceso, no querer correr. Y eso es algo que siempre yo como que trabajo muchísimo con las personas en duelo, es precisamente el, a ver, calma, ¿qué estás sintiendo? ¿No? Y otra cita que ahorita recuerdo de un artículo que leí sobre duelo decía que el duelo es como una herida que al momento de rasparte y te dan a desinfectar, arde y es horrible. Y dices, no, 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 no me pongas alcohol porque me va a arder. Pero sabes que eso va a ayudar a que no se infecte. Lo mismo pasa en una herida emocional. No quiero llorar, no quiero conectar con lo que siento, no quiero sentir ese dolor de saber que ya no va a regresar. Pero el conectar, el sentir y expresar va a ayudar, bueno, hacerlo a tiempo va a ayudar a que esa herida emocional no se complique y después algo muchísimo más severo de trabajar. Entonces, pues así es como yo cierro este análisis y pues bueno, ahora sí, no sé si hay preguntas. Gracias, Rosy. Me encantó, concuerdo contigo. Súper interesante ver cómo el abordaje desde el lado tanatológico, ¿no? Está muy interesante. Muy bien, creo que tenemos por aquí alguna pregunta. No sé por qué no puedo abrir el chat. ¿Me ayudas? Sí, A ver. dice, allí también se parecía la presión de la mamá para que Marta reaccione como ella lo hizo en su niñez. Sí, Claro. es cierto. Ujú. Sí, sí, sí. También como lo había hecho precisamente ella. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Está muy llena, pues precisamente de estas creencias y de la forma en la que deben de ser las cosas. Muchos deberías, ¿no? Que Claro, se ve, es muy común, ¿no? claro, que también, digo, la pérdida gestacional y perinatal, si nosotros, digo, como experimento, los reto a hacerlo hoy y esta semana, ¿no? O sea, preguntar en su familia si ha habido pérdidas perinatales o gestacionales, creo que nos vamos a sorprender, ¿no? O sea, creo que justo antes era como este proceso de esconder la pérdida, de esto no se habla, puedes tener más hijos, de desautorizarla, y ya posteriormente, yo creo que ya ahorita estamos viéndolo más, ¿no? Y por eso me encantó esta película, porque creo que es como un paso a hablarlo, a discutir, a tener foros como esto donde se puede ver lo que es la pérdida gestacional y perinatal, ¿no? Igual que otras actrices que ya también lo están hablando, ¿no? Como lo es esta Lidia Ávila, me parece que tuvo una entrevista ahí con Jordi Rosado sobre pérdida, la esposa de John Legend, ¿no? Chrissy, no sé cómo se llama, pero ella también lo habló, ¿no? Entonces, muy bien. Lale por aquí nos pregunta, ¿cómo consideras que fue el duelo de Sean? Rosy. Ay, es que no, o sea, siento que falta o sea, información en cuanto a mí me hubiera gustado también ver una resolución o ver qué pasó de ese otro lado, desde ese otro lado, porque, bueno, lo que se ve, ¿no? El reflejo de lo que mencionábamos sobre eh, este, em, esta confusión de qué estoy sintiendo, qué debo de sentir en este momento y quiero hablarlo, ¿no? Y quiero, entonces, desde el enojo o poderlo como que expresar, bueno, intentar expresarlo y esta búsqueda de comunicación con Marta, ¿no? O sea, lo que decía, como el consuelo en ella, porque al principio, pues esa relación, pues sí, había mucha unión, mucha comunicación, él la tranquilizaba, ¿no? Y entonces de alguna forma es como, ¿dónde está
esa mujer que estabas, que eras hace un mes, ¿no? Y te necesito, pero es entender que en ese momento, pues ambos están viviendo ese proceso, ¿no? Totalmente. Sí, concuerdo contigo. Ujú. Muy bien. Brenda, ¿en qué momento sería el mejor momento para hacer un acompañamiento en un duelo? Híjole, tal vez se escandalicen con lo que voy a decir, pero creo que desde el momento en que pasa la pérdida, ¿no? O sea, las psicólogas hospitalarias estamos ahí por algo. Creo que ese primer momento es clave para la resolución del duelo, ¿no? Desde ahí hasta todos los momentos, ese acompañamiento, creo que no hay un mejor momento. Creo que desde que aparece la pérdida podemos nosotros acompañar, ¿no? Y justo prevenir esto. Ahora, si ya se alarga, ¿no? Y por X o Y, por ejemplo, vamos a suponer que Marta es nuestra paciente ficticia y llega después de haber tumbado las cenizas, ¿no? En el puente también podríamos hacer un acompañamiento, ¿no? También se vale. Incluso días después, ¿no? Digo, ya no platicamos, años después, ya no platicamos del final de la película, pero yo creo que incluso hasta el final podríamos hacer también un acompañamiento, si no es de un duelo activo, sino Sí, también de resignificar la pérdida y poderlo integrar dentro de su día a día. así es como encontrar el significado y el sentido de esto que me está pasando, ¿no? Y, y, y también como conectar con mi propia vida, ¿no? Con esto que sucedió, cómo estoy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Y cómo, pues sí, de alguna forma elaborarlo para continuar, ¿no? Que también eso es algo muy importante, ¿no? Súper, Rosy. Sí, y ahondando un poco a eso, Ujú, perdón, ahorita se me ocurrió, ¿no? Que también la identidad es muy importante en el proceso de duelo perinatal y gestacional. ¿Por qué? Porque hay muchos que ujú, justo no te, o sea, por un lado en el ámbito hospitalario te meten en el área de ginecología y obstetricia, entonces eres una paciente puérpera, pero no tienes un bebé, entonces regresas a una casa con una cuna vacía, pero te dicen mamá, pero entonces no eres mamá, no te identificas con mamá, ¿qué eres, no? O sea, y lo que platicábamos, o sea, hay mm. una palabra, o sea, cuando pierdes a tu esposo eres viuda, ¿no? Y cuando pierdes un bebé, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué eres? ¿No? Entonces, desde ahí, desde poderlo nombrar y darles identidad, identificarte con eso, yo creo que es importante. Identificarte también hasta el punto, como dice Rosy, de integrarlo dentro de tu experiencia de vida y poder salir adelante, ¿no? Que acordémonos que esa es la última tarea de Warden, ¿no? O sea, reacomodarlo y poder Así seguir. es, Muy bien. así es. Y Pet menciona, me parece sumamente importante el abordaje psicológico perinatal y gestacional, pero actualmente no se observa mucho el mismo dentro de los hospitales. ¿A qué se lo adjudican? Puesto que es un tema muy recurrente en el día a día. Rosy. El hecho de no estar tan presente. Sí. Sí, o sea, ¿por Ujú. qué dentro de los hospitales no hay como tantos protocolos? No sé. Sí, no se ve tanto, ¿no? Yo creo que el desconocimiento de antes, Exacto. ¿no? En la Ujú. historia se ve como antes a las mujeres las dopaban, ¿no? O sea, literalmente durante el proceso de parto, el legrado, los abortos, las dopaban justo para no sentir este dolor, ¿no? Y antes tenía este desconocimiento de la parte emocional, entonces los doctores literalmente decían, este es el mejor abordaje para que no sufra y no viva ese duelo. Hoy en día, gracias a Dios, digo, falta mucho que recorrer, ¿no? Pero ya hay muchos protocolos que se han implementado. Si les interesa el tema, en España hay una organización que se llama Uma Manita, que son pioneros también dentro de este tema, tienen muchas investigaciones, tienen de hecho un protocolo para estas mamás y ellos promueven este momento de parto dentro de los hospitales, ¿no? Donde las mamás escojan este momento, donde puedan agarrar al bebé si es lo que quieren, donde puedan crear esta cajita de recuerdos, donde puedan darle nombre, ¿no? Y es como darles Así espacio. es. De hecho, también creo o considero que en los hospitales, la parte psicológica, también la cuestión emocional en los pacientes, se percibe como algo que se trabaja después, ¿no? Entonces es como, eso viene después, ¿no? Justamente aunado a la pregunta anterior de en qué momento se puede empezar a trabajar, que es desde el momento que sucede. En los hospitales, pues sí, todavía está esta creencia de eso ahorita no es lo importante. Y yo entiendo, ¿no? Que es primero, pues, el que la paciente esté bien físicamente, pero creo que también falta muchísimo rescatar y resaltar la importancia y el impacto que tiene trabajarlo en el momento que sucede, ¿no? Creo que también en ese caso, pues hay muchísima falta todavía como de información de nuestro trabajo, ¿no? Tanto en pérdida perinatal como en cualquier otro tipo de intervenciones, es algo con lo que yo igual en el hospital lucho a diario de que sí es importante y aquí estoy y llámenme
y en el momento que necesiten, ¿no? Y es como, algunos sí, ya como que lo valoran muchísimo más, pero otros médicos es de, ok, sí, gracias, ¿no? Y pasan, ¿no? Muchos pacientes en un estado, pues sí, vulnerable y a veces no hay como esa conexión. Entonces, pues sí, Totalmente. creo que eso es Gracias, Rosy. María, ¿ibas importante. a mencionar algo? Sí, es que no tengo manita virtual, pero ahorita que iban por las etapas de la película y me lo quedé pensando y ya lo tenía como en mente, pero Sean en su proceso de duelo se acerca a la abogada que resulta ser prima de su esposa, o sea, al final es familia, como que me parece llamativo que no se sale del círculo familiar, o sea, que busca el consuelo en alguien del mismo, o sea, del mismo círculo y no sé, o sea, como que tanto tenga que ver que a lo mejor no lo puede hacer con la esposa, pero quiere seguir ahí porque no está listo para salirse de ahí. Entonces me parece extremadamente llamativo que se va con alguien que aparte es cercano, ¿no? A ellos. Claro, sí, concuerdo. Creo que también parte de lo que platicábamos, ¿no? Estas redes de apoyo nulas de parte de él, o sea, es que realmente no se ve más allá del trabajo y de la familia de Marta, no se ve que tenga más redes de apoyo, ¿no? Entonces, como bien dices, Así quedarse ahí es. es algo importante. Y también la escena, ¿no? Donde invitan a la prima y a la comida familiar y está todo súper Ay, sí. incómodo y él está ahí hablando súper natural con la prima, ¿no? O sea, como que es también muy simbólico, ¿no? Muy bien. Rosy, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí. No, sí, exactamente lo mismo. O sea, creo que es ese simbolismo de la ausencia de otras redes de apoyo, que precisamente es, a ver, ¿quién más está aparte de la familia de Marta, no? O sea, no se ve y sí es significativo como precisamente en alguien también de la familia. Muy Entonces, bien. sí. Sí, totalmente. Eugenia nos pregunta, ¿qué tiempo ustedes considerarían que la mujer pueda volver a embarazarse después de haber sufrido una pérdida gestacional? Uy, pues mira, tradicionalmente, según la Organización Mundial de la Salud, recomiendan 6 meses. Yo digo que no hay un tiempo en específico. O sea, yo creo que cada paciente es diferente. Yo creo que va a depender del proceso de duelo y sí va a depender también de la decisión que tomen ellos, ¿no? O sea, no hay como un tiempo recomendado. O sea, y justo lo vemos, ¿no? O sea, digo, en la película se ve muy claro cómo pasa un año, literalmente en el proceso de duelo y como que atraviesa todo el año y las diferentes estaciones, también no sé si se dieron cuenta, pero las estaciones estaban sincronizadas con el momento de vida, ¿no? O sea, de proceso de duelo. Eso se me hizo interesante. Entonces, no sé, yo diría que depende mucho de la situación, ¿no? Y también depende desde qué lugar lo haces. O sea, si lo haces desde un lugar de quiero sustituir a este bebé que perdí, o si lo haces desde un lugar de ya me siento lista para tener otro bebé, ¿no? Que muchas veces eso pasa por estas creencias irracionales que tenemos como sociedad, ¿no? Como ya puedes tener otro hijo, bueno, perdiste este, pero vámonos por el siguiente, ¿no? Cuando se sustituye ese bebé. Y de hecho, por ejemplo, yo con mis pacientes, las que han tenido mucha pérdida gestacional y perinatal seguidas, lo que trato de trabajar es darle un lugar a cada una de esas pérdidas. Cada una de esas pérdidas tiene un duelo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Porque en abortos es más complicado porque a veces no se tienen los nombres, por ejemplo. Entonces es nombrarlo, aunque sea un nombre humano, por así decirlo, o sea un nombre tipo apodo, tipo Chicharito, Frijolito, Ava, lo que sea, el darle ese nombre es darle ese lugar a ese duelo y a ese bebé que se perdió en específico, ¿no? Rosy. Sí, pues mira, creo que en ese tema tú eres la especialista en cuanto al sentido de en qué momento pues esperar para embarazarse, pues lo has dicho bastante bien. O sea, en cuanto a pérdida perinatal y así, pues tú eres la mera mera. Bien. Pero sí, creo que es algo importante también. El hecho de dar, yo o sea, desde el enfoque tanatológico, lo que podría decir es que sí hay que darle tiempo al proceso. O sea, lo mismo de no tomar decisiones a corto plazo, ¿no? Creo que va incluida precisamente el hecho de embarazarme ya, o sea, en cuanto se pueda, ¿no? O sea, creo que sí es importante, más que nada, saber cómo yo estoy con respecto a la pérdida que acabo de tener y, y qué puedo hacer, ¿no? Y realmente qué tan trabajado lo tengo. Creo que es como la recomendación que yo podría transmitir con respecto al tiempo, ¿no? Que se le debe de dar. Claro, muy bien. Gracias, Rosy. Nereida nos pregunta, culturalmente las mujeres se guardan la noticia de que están embarazadas en el primer trimestre justificando no aviso por si lo pierdo. Culturalmente esto no es necesario cambiar.
Pregunto porque muchas mujeres guardan las pérdidas en silencio y en el envejecimiento he visto que trae complicaciones si no fue adecuadamente manejado. ¿Ustedes qué opinan? Rosy, ¿quieres empezar tú? Pues estaba justamente leyendo la pregunta, pero prefiero que tú lo contestes, porque creo que sí tiene mucho que ver con el tema del embarazo. Claro, creo que sí, o sea, justo, ¿no? Estas creencias, lo que decimos, la pérdida gestacional y perinatal no es algo raro, ¿no? O sea, de hecho es más normal de lo que nosotros creemos. Por eso les digo este ejercicio de preguntar a nuestras abuelas, tías, amigas, ¿no? Si han tenido pérdidas. Entonces, como es tan culturalmente, bueno, como es tan normal, por así decirlo, justo culturalmente hablando, se pide esto, ¿no? Como espérate, porque si no pega, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Concuerdo contigo, Nereida. Creo que es una falsa creencia. No hace que desaparezca la pérdida si aparece en el primer trimestre o en el sexto, que diga en el tercer trimestre, perdón, es decir, en el sexto mes. Va a cambiar, ¿no? O sea, yo creo que justo es como esa manera de negar lo que está pasando hasta estar seguras de que sí pegue realmente. Y como decimos, es negar que pasó, ¿no? O sea, una forma es como, bueno, no le doy ese espacio, ¿no? No veo esa, no le doy esa identidad a ese bebé que perdí. Incluso hay mujeres que no lo ven como bebés, ¿no? Es como, bueno, fue una bola de células y ya, ¿no? Cuando en realidad tal vez sí pudo haberse un bebé. Y ahí sí tenemos que respetar las creencias de cada una, ¿eh? O sea, ahí sí lo que la paciente vea. No podemos nosotros en terapia, por ejemplo, decirle, no, a fuerzas es un bebé, o sea, si tuviste una pérdida de un bebé, o sea, por supuesto que no, pero sí analizar todas estas creencias y de dónde vienen, ¿no? Y como dices, justo, o sea, hay que empezar a desmenuzar y culturalmente a quitar todo este estigma que hay en torno a la pérdida perinatal y gestacional, hablando desde eso, ¿no? Y como mencionas, tal vez estos sentimientos de culpa, ahorita hablando un poco de este duelo que platicaba Rosy, ¿no? Que se momifica, siento que también estas emociones se momifican, ¿no? Esta culpa de tal vez pude haberme cuidado más en el embarazo, tal vez hice ejercicio, tal vez comí algo que no, tal vez el sushi, la bebida, ¿no? O sea, tal vez pasó algo que fue mi culpa, ¿no? Entonces, esa culpa se va a momificar y puede traer justo, ¿no? Complicaciones psicológicas en un futuro porque no se está trabajando, ¿no? Esa pérdida y ese dolor de haber perdido un bebé. Y lo que mencionamos, hay una frase muy bonita que dice, ¿no? O sea, las semanas de gestación no equivalen al dolor de la pérdida perinatal y gestacional. Tengas una semana de gestación o tengas 40, va a doler igual, ¿no? Porque va a depender de cada persona y de lo que signifique este bebé. Muy bien. Sí, sí, creo que el hecho de expresar, elaborar, ¿no? El duelo, y me acuerdo mucho sobre una plática precisamente que tú habías dado, ¿no? Sobre los duelos desautorizados, que precisamente el hecho de desautorizarse de esta forma, decir, no lo voy a hablar, pues trae consecuencias, o sea, al final se queda ahí, porque sí existió, porque sí está la pérdida. Entonces, creo que la importancia de hablarlo, de buscar apoyo y de trabajarlo, pues puede ser bastante beneficioso, ¿no? Para la persona que lo está viviendo, para el entorno y para poder de alguna forma soltar, como decíamos, ¿no? Y avanzar, ¿no? Entonces, sí, creo que sí es importante. Gracias, Rosy. Brenda nos pregunta, ¿algún libro que pudieran recomendar que hable sobre duelo y o pérdida perinatal o duelo en general? Pues mira, de pérdida perinatal y gestacional hay muchísimos. Los principales que yo recomiendo, que ahí sí tengo un poco de conflicto, porque he tenido varias pacientes que lo han leído, que sí puede llegar a revictimizar otra vez, ¿no? Lo que platicábamos. Hay uno que se llama La cuna vacía, ese es muy bueno. El gemelo solitario, ahí hay muchos, ¿no? La cuna vacía es como el principal, que todo el mundo, pues sí, que es como una guía de referencia, ¿no? Para estos pacientes. Rosy, de duelo. Mira, de duelo yo podría, o sea, yo siempre recomiendo este libro, pero la verdad es que el de Aprender de la pérdida de Robert Neymeyer es bastante, bueno, a mí me gusta mucho tanto el enfoque que le da constructivista, precisamente, es como esta deconstrucción. Él tiene esta propuesta de que el concepto de la muerte que tenemos desde que nacemos, lo que aprendemos, lo que nos dicen que es la muerte, se deconstruye en el momento que la vivimos. Y entonces, ¿por qué? Porque vivirlo es algo totalmente distinto a lo que decimos intelectualmente, lo que te dicen que es la muerte hasta que la vives. Entonces es un concepto que se va a ir construyendo
y entonces es la reconstrucción del concepto de la muerte e integración en tu vida, también le da un nuevo sentido a continuar, ¿no? Entonces, en este libro, él tiene esa propuesta, él lo explica y también al final te da muchísimas técnicas para poder elaborar y trabajar el duelo, ¿no? Desde un libro de recuerdos, la huella vital, precisamente cómo se queda la persona en mí, ¿no? En mi personalidad, en mis ademanes, en mis tics, en mis palabras, en cómo se queda, ¿no? Esto es más para otro tipo de pérdidas también, pero tiene muchísimas técnicas que al final pues también son herramientas que a veces eso necesitamos, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Y viene también como una sección para profesionales que se dedican a este ámbito y para personas que están viviendo una pérdida. Entonces me parece bastante completo. Y el que les mencionaba de Un hijo no puede morir, de Susana Rocatagliata, me parece también bastante bueno en el sentido de la pérdida de un hijo, ¿no? No como tal pérdida perinatal, pero pues también el, el hecho de pues poderte identificar y saber pues por lo que ella ha pasado y distintos tipos de muertes también de un hijo que pues al final es algo completamente distinto y único, ¿no? Como decíamos, el hecho de perder un hijo. Entonces, esos dos libros podría yo mencionar que son los como más significativos para mí. Sí, y yo ahorita, perdón, me estaba tratando de acordar de los otros títulos. Hay uno también que se llama Para Luna de Mamá, que es de Cheli Blasco. Ella es parte de Uma Manita, que está en España. Y también hay otro que se llama Las Voces Olvidadas. Ese me fascina, se los recomiendo muchísimo. De verdad que es muy, muy bueno para trabajar la pérdida perinatal y gestacional. Muy bien. Si tienen más preguntas, las vamos leyendo. Igual me gustaría abrir un poco el debate, Rosy, no sé qué pienses, pero al final de la película como que me quedé un poco decepcionada, tengo que admitir. O sea, me encantó como... Me hubiera gustado, la verdad, que hubieran metido más a Sean en cuestión de su duelo, ¿no? Lo que platicábamos, y Sí. no tanto enfocado nada más a ella. Pero al final, como este simbolismo del árbol de la manzana me fascinó y de esta niña que se sube a la manzana y así. Pero, y luego, ¿no? Le grita la chava Marta, ¿no? Le grita a la niña con otro nombre, porque sabemos que su bebé se llama Ivette, entonces asumimos que tiene otra hija, ¿no? O sea, es como lo que vimos y ya. ¿Qué opinan del final de la película? ¿Qué opinaste, Rosy? Quiero escucharte. Ay, pues yo también quedé un poquito, o sea, todo iba muy bien, yo estaba fascinada con el ritual, las cenizas, todo, o sea, hasta ahí yo estaba como encantada, ¿no? Y de repente esta siguiente escena, yo dije: "No se puede terminar aquí", o sea, yo espero que no había visto cuánto tiempo quedaba de película, pero yo dije: "No sé si este es el final", pero ya cuando empecé a ver los créditos dije: sí me quedé con, pues sí, con ganas de, pues, o sea, de saber un poquito más, no tanto como verlo como algo muy, pues, ideal, ¿no? Como el hecho de, bueno, pues ya está su hija y ya, ¿no? La vida sigue. Sí, creo que, no sé, quiero entender que el sentido de lo que querían, ¿no? Transmitir en la película precisamente fue este proceso de transformación y crecimiento e integración de, bueno, ya, ¿no? Y continuó y tuvo otra hija, pero sí me hubiera gustado también el papel de Sean, ¿no? En cuanto estuvo muy presente durante la película, fue uno de los personajes principales y no, yo sí pensé que iba a salir al final, no sé, a lo mejor en otro momento, no con Marta, ¿no? Pero ¿qué pasó con Sean? ¿No? ¿Qué fue de él con su duelo, con cómo lo elaboró él? Porque pues fue distinto proceso, ¿no? Entonces yo también creo que sí me quedé ahí como, no, estaba de verdad muy así y de repente me bajaron por completo, pero no sé qué opinen ustedes. Sí, Rosy, yo concuerdo contigo. Creo que Sí. no sé, me imaginaba, incluso me hubiera gustado más que hubiera sido como este final feliz en el cielo, ¿no? Como este simbolismo de tal vez ya se murió la niña y está ahora en el árbol de manzanas porque la mamá la recuerda con las Ujú. manzanas y todo. Eso me hubiera gustado más, pero no sé, que hubiera sido así como, bueno, ya tuviste otra hija, ¿no? Y la hija, o sea, siento que deja fuera a todas esas mamás que no pueden tener bebés. Lo vi un poco como una sustitución de hija, ¿no? O sea, la verdad, yo, mi perspectiva, la vi así como, bueno, perdiste a tu bebé y el árbol de manzanas tiene mucho que ver, ¿no? Pero ahora ella agarra una manzana y ya, ¿no? O sea, ¿y qué pasa con todas estas mamás que no pueden? ¿Dónde está también ese duelo, no? Y como si todo fuera tan Ujú. fácil, no sé, como que sí siento que fue muy,
justo lo que decía Mariano, fue un final muy feliz, ¿no? Y como que fue, bueno, pasas el duelo y ya. Como tú dices, quiero creer que fue como un simbolismo del director, como de, bueno, estas manzanas que ella estaba cultivando en el refri, ¿se acuerdan que las estaba creciendo y Así todo? es. Ahora crecieron en un árbol y ya se reintegró y todo, pero siento que nos deja deseando a todas esas, y es que se los juro, o sea, yo lo veo, ¿no? En clínica creo que dejan mucho a esas mamás que no podemos tener hijos y es como un, bueno, ahora tienes a esta hija y ahora ya, ¿no? Ya, todo bien. Entonces, pues ya pasaste tu duelo y ya lo superaste. O sea, como si el tener otro hijo fuera símbolo de superar el duelo, ¿no? Aunque sí me gustó que fuera el simbolismo de la manzana y que la hija agarrara la manzana, ¿no? Eso me pareció bonito. Re, levantaste tu mano, te escuchamos. Gracias. A mí justo me pasó lo mismo que a Rosy. O sea, ya estaba en lo de la manzana todo y aparte se fue como internet o no sé. Entonces todavía, o sea, y cuando vi ya quedaban como 2 minutos, dije, no, no puede acabar esto así, o sea, y justo me entró como este, pues, no sé, sentimiento ambivalente, por decirlo de alguna manera, de, ok, sí muestran un poco, yo creo que lo normal que vemos hoy con los papás, o bueno, pues sí, con los papás, que es como no saben tal vez cómo lidiar con eso y pues ya, bye, ¿no? Pero al mismo tiempo como que al principio lo estaban metiendo mucho y como todo su dolor y así, entonces justo como que me quedé con ganas de ver cómo él al final vivió este dolor y como dice Rocío, o sea, no con Marta, ¿no? Porque pues tampoco es lo que pasa siempre, pero sí, me pasó eso, o sea, sí muy buena la película, me gustó, creo que todo, también se me hizo muy importante, como que digo, ya en una plataforma como Netflix que puedan poner este tipo de películas, creo que habla un poco de que ya se está rompiendo como un poco este tabú, ¿no? Y que bueno, yo espero que en un futuro ya sea mucho más normal o aceptado hablar del tema, ¿no? Claro. Sí, concuerdo, Rey. Creo que igual, ¿no? Esto que mencionas es cierto. Creo que la misma película desautoriza a Sham, ¿no? Y eso es súper triste, no lo había pensado así, pero lo saca del panorama, ¿no? O sea, y digo, entiendo que la protagonista es Marta, pero es que no puedes mostrar, o sea, justo, ¿no? No puedes mostrarlos a los dos tan vulnerables, tan fuerte, para después desautorizarlo y decir, bueno, ya, ¿no? O sea, ya no pasó nada, él se fue, ¿no? O sea, ¿y qué pasa después con él? O sea, y sí siento que en el tema de perinatal, el tema perinatal en general, ¿eh? O sea, al papá se le excluye muchísimo, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio, o sea, integrar al papá dentro del proceso de duelo, aceptar que también está viviendo un duelo. Y digo, sí, muestran cómo vive también su duelo, pero de repente lo cortan y eso es así como que, bueno, ya, Marta nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, en la de las cenizas, sí, lo integra con el gorrito, pero al final también era el derecho de Sean de ver a las cenizas y tirarlas, ¿no? Exacto, O sea, como también exactamente. a qué punto, no sé, incluso hasta él le grita, ¿no? ¿Por qué estás desapareciendo a mi hija? ¿Qué te pasa, no? O sea, ¿por qué no rompas las fotos del ultrasonido? ¿Qué te pasa, no? Y van y los directores hacen lo mismo, ¿no? Como que eso sí me generó ahí un conflicto. Muy bien, Lale nos menciona, me parece que estuvo muy acertado como por la vulnerabilidad él aceptó postura de la suegra que se fuera de la vida de Marta, acertado cómo mostraron la vulnerabilidad del padre y cómo muchos familiares buscan solucionar problemas. Sí, concuerdo. Nereida, no es un simbolismo al final, lo asocia a un simbolismo. Cuando pone las semillas en el algodón, analiza la probabilidad de crecimiento. Y si mal no recuerda, no muestra la probabilidad de que ninguno se logre en todo el algodón. En cada algodón ponía 3 semillas y de ellas se lograron 1, 2 o 3. Sí, totalmente, Nereida, ¿no? Lo platicamos, la manzana y pues sí, el árbol y las semillas, y esto Ujú. que va a la librería y habla como de criar y de grow, ¿no? Y como todo esto. Concuerdo, sí es un simbolismo, pero sí siento, o sea, me hubiera gustado, te digo, más que hubiera salido nada más el árbol de manzanas y ya. O sea, pero que sí saliera la hija, híjole, es que sí deja fuera muchas mamás, o sea, y es como esa decepción de, uy, ¿no? O sea, y si no puedo tener hijos, ¿dónde queda mi Ujú. abuelo? ¿No? O sea, digo, qué padre, me fascinó, ¿no? Y sí siento que hay muchos simbolismos a lo largo de la película que tienen mucho significado. No sé, me encantó cómo lo llevaron, pero sí al final para mí fue una regada, la neta. Claro, creo que en este sentido, el hecho de integrar y continuar con la vida, creo que el reflejo de que fuera únicamente con otro hijo, ¿no? También deja como muy ahí
el hecho de qué más, ¿no? ¿Qué más hizo con su vida? Con su, no sé, su trabajo, en otros ámbitos de la vida, precisamente a lo mejor para conectar con las mujeres que tal vez sí no pueden tener otro hijo, pero que también pueden salir adelante en otras áreas de su vida, con otro sentido de vida, que no únicamente sea como el tener otro hijo, ¿no? Entonces, creo que tal vez sí querían resignificar e integrarlo con la nueva, bueno, la llegada de otro hijo en este crecimiento. Tal vez sí me hubiera gustado que también involucraran otras áreas de la vida, tal vez ella regresando a trabajar, no sé, o sea, como para que también la gente que no puede tener otro hijo pueda identificarse con algo más, ¿no? En la vida de Marta. Totalmente. Sí, también siento que, incluso hablando ahorita lo estaba pensando, ¿no? O sea, hay un término para los bebés que vienen después de los bebés y las pérdidas, que son los bebés arcoíris, ¿no? Entonces dice que tuviste un bebé estrella que fue el bebé que murió y después viene el bebé arcoíris. También lo siento un poco como sustitución, o sea, no me gusta usar esa palabra y no creo en eso, pero sí creo que a veces muchas mujeres lo utilizan como, bueno, tengo a mi bebé arcoíris, ¿no? O sea, ya después de la pérdida, después de todo, tengo a este bebé. Entonces, como dice Rosy, como si fuera la única forma de manejar el duelo, ¿no? O sea, y de superar el duelo y de aceptar el duelo, teniendo otro hijo. Me encantó. María. Que retomando un poco lo que puso Lale, yo desde que vi la escena estaba súper en desacuerdo que la mamá tuviera que meter su cuchara para sacar a Sean de su vida, o sea, no era su decisión, él no, o sea, ella no tenía por qué haber hecho absolutamente nada. Entiendo que estuviera preocupada y que a lo mejor sí Sean tenía que salir de la vida de Marta, ok, pero tenían que haberlo resuelto ellos y como que el tema de que le pagara literalmente así como de toma, te pago, vete, o sea, como que fue así de corta, o sea, siento que corta justo, ajá, lo que dice la ley, o sea, como que corta también el proceso de duelo, porque ella le dijo, pues ya tú vete por tu lado y que Marta haga lo que tenga que hacer acá, pero tú allá, Claro. ¿no? O sea, como que también eso, o sea, no se lo vi, dije como, o sea, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad? Sí, concuerdo. Y también creo que justo ese momento tan vulnerable de él, ¿no? De él también, de decir, tal vez no estoy en mis 5 sentidos para tomar decisiones, como decía Rosy, Exacto. ¿no? Es esa toma de decisión de toma el dinero y vete. O sea, tal vez en ese momento él no estaba centrado ni tenía la capacidad emocional para tomar una decisión y por eso accedió, ¿no? A pesar de que sí ya había muchos conflictos dentro de la pareja, como bien mencionas, a mí también me hubiera gustado que hubiera sido más como un se resuelve solo, ¿no? O sea, entre ellos dos se separan por decisión de ellos dos, no tanto por cuchara de la suegra. Rosy, perdón, ¿ibas a decir algo? No, pues precisamente eso, o sea, creo que es algo que en el momento no puedes, no poder decidir, ¿no? No estar en tus 5 sentidos como para saber que esa decisión es completamente pensada. Y, y el hecho de, pues, precisamente tener a la mamá, ¿no? Como en esta parte de manipulación, ejerciendo el control, ¿no? Entonces, ante la falta de comunicación entre ellos por ambos duelos, porque ninguno no llegaba a comunicar, pues sí, es algo que completamente era esperado, pero pues precisamente, o sea, nosotros ahorita analizándolo llegamos a las conclusiones, pero la gente que lo ve es como, ¿cuál es la interpretación que le pueden dar precisamente al que ya toma el dinero y de repente se va y ya no vuelve a aparecer en la película, ¿no? Entonces, ahorita le podemos dar un sentido al que a lo mejor él no está en condiciones, ¿no? Pero realmente creo que sí deja mucho como para que la gente lo pueda concluir de distintas formas, ¿no? O que eso es lo que pues toca, ¿no? O que en este proceso de duelo, ¿no? Entonces sí, eso también. Sí, también qué daño hacemos, ¿no? O sea, ahorita pensándolo, qué daño a los hombres que están viendo esta película y que dicen, Exacto. bueno, ¿yo qué? ¿No? O sea, ya viví este dolor y ahora qué, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo yo logro hacerlo? Y creo que esa educación emocional, lo que platicábamos, ¿no? Sean se ve que no puede manejar estas emociones por todo el dolor que siente, ¿no? O sea, desde esa educación emocional de cómo poder manejar esas emociones. Así es. Que digo, entiendo, y ahorita, como dice Rosy, ¿no? Analizándolo podemos escarbarle y sacar miles de cosas, ¿no? Pero si una persona que tal vez no conoce de esto lo ve y lo toma como un modelo a seguir, dice, ¿ahora qué? ¿No? Qué grave. Y ahorita, Nereida, perdón, me quería esperar a, a terminar con este punto para leer tu comentario, creo que es muy certero. Creo que también faltó cómo vivió la pérdida de la partera. Wow, qué fuerte. Concuerdo, cañón contigo. Y Uy, aquí sí. nos podemos relacionar como profesionales de la salud, ¿no? Cómo tú vives la pérdida de uno de tus pacientes. Sobre todo, digo, nosotros, no sé si todas son psicólogas, pero las que somos psicólogas, pues no
no es como que tú eres la responsable de la muerte de alguien como un doctor, una partera, ¿no? O un profesional de la salud más directo. Pero sí creo que justo también vivimos un duelo. Ella se ve muy claro en el juicio como cuando esta Marta la perdona y le dice todo este rollo, empieza a llorar, ¿no? Tiene como un momento muy emotivo, le dice gracias, ¿no? Como en su mente, o sea, es así como que un momento muy fuerte. Y justo, ¿no? Como que ni siquiera tanto fue negligencia, yo no lo considero tanto negligencia porque esas cosas pasan en un hospital, en una casa, en una tina, o sea, son cosas que pasan que no podemos controlar. Como también la satanizaron a ella, es que tampoco me gustó eso, ¿no? O sea, sí siento que entonces ya el parto en casa a partir de esta película va a ser como mal visto, ¿no? Sí siento que muchas parteras pues les movió todo este rollo, ¿no? Incluso he leído muchos artículos de opinión de parteras, ¿no? Que dicen, a ver, o sea, sí, y sí puede llegar a pasar, pero así como me pasa a mí, también le pasa a un ginecólogo, ¿no? O un obstetra Claro. que atienda a estos pacientes. Rosy. No, sí, 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 completamente válido. Ahorita precisamente lo asociaba como a nuestra profesión y el hecho de que, por ejemplo, si un paciente llega a suicidarse, el hecho de que seas como satanizado, como es que estaba contigo y tú no lo salvaste, ¿no? Pero si venía contigo y tú estabas haciendo un proceso, ¿no? O sea, como que también lo vi asociado a mi profesión y decir, ¿cómo yo puedo vivir también el duelo de un paciente que de repente puede llegar al suicidio, ¿no? Haciéndolo como en un ejemplo similar, pero decir, pues también en ese momento hay cosas que en ellas, o sea, sí salieron de control, pero que no completamente llega a ser su responsabilidad. Y hay muchas cosas de por medio y como lo mencionabas tú eh, al inicio, ¿no? También en qué condiciones se encontraba Marta para llegar a tomar realmente en ese momento una decisión, ¿no? Entonces, desde el enfoque de Marta, pues no estaba en unas condiciones. Sham, pues también estaba o sea, de qué hago, ¿no? Y Eva, pues también en ese propio proceso. Entonces, creo que sí es muy importante, pues, creo que no se habló más del proceso de ella, ¿no? O sea, como reconocer realmente, pues, el trabajo que tuvo y creo que sí considero que es algo muy, muy importante en cualquier profesión con lo que nos podamos identificar, ¿no? Claro, y también digo, sí se ve durante las escenas, no es como que la dejó y no hizo nada, ¿no? O sea, sí se ve claramente cómo saca el Ajá, ultrasonido, cómo le hace tactos, la revisa, le dice, a ver, tienes un poquito de sangrado, habla con el doctor, habla con Sean y le dice, llámate una ambulancia, ¿no? Necesitamos hacer esto. Entonces, no es como que, pues sí, también me gustó que no la satanizaran por completo, ¿no? De decir, esta fue una negligente y no hizo nada, ¿no? Para no quitarle como esa pues sí, ese profesionalismo de las parteras que también hay, ¿no? Por aquí María comenta, es que tal vez la partera al momento de dudar si estaban las cosas bien tendría que haber indicado el ir al hospital y no haber dejado pasar tanto tiempo, digamos, para ahora sí ordenar pedir una ambulancia. Ella igual entró en pánico, de hecho. Sí, concuerdo contigo, creo que el entrar en pánico, digo, de hecho se ve, no sé si les dio la impresión, pero a mí me dio la impresión de que era una partera nueva, ¿no? No la vi con tanta experiencia, me dio la impresión de que era como un estudiante, no, no sé por qué. Entonces, también, ¿no? O sea, como ese momento que ya vio también que el bebé sí nació vivo, ¿no? O sea, cómo vio que sí respiró, incluso se ve como ese momento que se ve ella al espejo y respira y dice, puta, ya, lo difícil ya pasó y de repente está ajá. todo, ¿no? Y dice, no, se está poniendo azul, vámonos. Lale, y en el juicio el abogado luego menciona que la partera sí le dijo a él que estaba algo mal y no, de hecho a él le preguntó que si algo estaba mal y ella dijo todo estará bien. Y luego fue que dijo para llamar a ambulancia. Cambiaron el discurso de Sean porque él nunca le dijo que Marta se quería quedar. Sí, según yo, si no estoy mal, dime si estoy mal, Rosy, a ver si te acuerdas. Según yo, ella sí le dijo que, o sea, al principio sí, cuando está en la mesa y le dice, todo está mal, o sea, cuando de hecho ve la sangre y todo, le dice, algo está pasando, y ella dijo, no, todo está bien, no te preocupes. Ujú. Le dice, tenemos que llevarla al hospital. Ella le pregunta a Marta y Marta le dice no, ¿no? O a Sean y Sean le dice no, 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 no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Y ya es cuando nace la bebé, ¿no? Y ya es cuando ella Así es. llama a la ambulancia. Sí, 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 así es. O sea, ella sale de la habitación angustiada y entonces hubo un momento en donde le preguntan, ¿tenemos que ir al hospital? Y es como, no, todo está bien. Y luego lo vuelve a preguntar, ¿sí, todo está bien? ¿De verdad todo está bien? Sí. Y ya después es cuando le dice, no, sí nos necesitamos ir. Y ya le preguntan, ¿no? Sí. Entonces, sí, es que sí, o sea, la crisis, ¿no? Como tal.
Y la preparación también, bueno, allá rascándole más, ¿no? Al entrenamiento y preparación de las parteras en este sentido de esos momentos críticos, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer y cómo manejarlo, ¿no? O sea, como tal, que pues sí, tal vez era nueva o no tenía mucha experiencia. Entonces, pues sí, son Totalmente. muchas cosas. Muchas. Y ahorita, como Ujú. menciona también Nereida, perdón, ya nos clavamos aquí en la plática, pero como menciona, está muy interesante. Como menciona Sí, Nereida, la partera no conocía a la paciente, fue una sustituta de la partera original. Eso desencadenó mucho de la desconfianza de ambos lados. Claro, lo sí. mencionamos al principio, ¿no? Esas expectativas Ujú. del parto no se cumplieron de entrada, o sea, desde el inicio donde ella estaba harta y decía, por favor, necesito a mi partera, ¿no? O sea, quiero a esta mujer que me Ujú. estaba preparando, que me estaba acompañando. Y que también en cualquier hospital, digo, la realidad es que nos afrontamos a estas expectativas no cumplidas. Sí. A veces creemos que el parto va a ser así, wow, o no, no quiero que me pongan anestesia o epidural, voy a aguantar todo y al momento no. Desde eso hasta una cesárea de emergencia y Ajá. tener un duelo por esas expectativas del parto que Exacto. ¿no? Sí, es Sí, interesante. sí, sí, sí. María, Ya me gustó ponerle levanta la mano. Este, pero justamente cuando la escena del... Yo vi la película con mi mamá, porque también me pareció importante, como tenerla a ella por cualquier cosa, ¿no? Porque pues ella ya tiene historia igual con pérdidas. Y ella me dijo, y no lo había pensado, que ella había dejado un documento en el que le daba el poder al doctor en su momento, porque ella no iba a estar en sus sentidos ni en sus capacidades para tomar decisiones. Entonces, que es algo que la gente no sabe o no conoce o a lo mejor no está normalizado, pero creo que es importante justamente saber que puedes hacer un documento, le puedes decir a alguien como, o sea, cualquier cosa, de verdad toma las decisiones tú. O sea, aunque yo te diga que no, las tomas, ¿no? Porque yo no voy a estar lúcida o voy a estar bien para tomar esas decisiones. sí, concuerdo. Creo que, bueno, hay mucho desconocimiento, ¿no? En general, en el área de salud, Rosy no me dejará mentir, ¿no? O sea, justo estos documentos, estos expedientes, el qué hacer. Y también, por ejemplo, digo, sí, qué bueno, ¿no? Y como bien mencionábamos, un parto es un momento íntimo, vulnerable, donde no estás en condiciones de tomar decisiones de vida o muerte. Y también en qué momento, digo, no lo hemos hablado aquí en la plática y sí me gustaría abrir el tema, se pasa también a violencia obstétrica, ¿no? Digo, la violencia obstétrica aquí en México es algo súper común, lamentablemente, y también parte de la violencia obstétrica integra negligencia, ¿no? ¿Me escuchan? Siento que me corté. No, no, no. Ah, ¿no? Sí te Ah, perdón. escuchamos. Todas se quedaron como así calladas y yo dije, ya me corté. ¿No? O esta negligencia o esta falta de atención en su momento o esta toma de decisiones por la paciente, ¿no? Entonces, creo que también podemos pasar ahí un tema de negligencia médica. Digo, les comparto a mí, y también, ¿no? Me gustaría también discutir este tema. Nosotros como, más allá de parteras, como psicólogas, que no somos parteras, pero bueno, como psicólogas, ¿cómo vivimos también la pérdida gestacional y perinatal? Porque duele mucho, ¿no? O sea, duele mucho seguir a una paciente durante todo su embarazo y que pierda su bebé, ¿no? Y creo que también esa es una pérdida que no se habla para nada, ¿no? O sea, es así como que bueno, pues tú Eso. como a la Ujú. ginecóloga, tú no la atendiste, tú nada, tú nada más vas a ir a verlo y ya, ¿no? Me tocó en el hospital donde trabajaba acompañar a una mamá durante la pérdida de su bebé que estaba en terapia intensiva y fue un momento muy íntimo y muy doloroso también para mí. O sea, saliendo de ahí sí lloré, ¿no? Porque me impacté, o sea, el ver a una bebé morirse, yo creo que es como esta paradoja, ¿no? De ver la vida y la muerte tan cerca, a un solo paso, ¿no? Cuando en nuestra mente no debería pasar racionalmente, ¿no? Mm. Sí, lo que mencionabas creo que se convierte ya en un duelo desautorizado, como, o sea, en el sentido de lo que implica también, ¿no? Eh, vivirlo, o sea, como profesional, hablando de Eva, ¿no? O sea, qué fue para ella, qué simbolizó y cómo, qué representó haber vivido eso y también la sensación de culpa, también como de seguramente qué pude haber hecho distinto, si yo pude haberla salvado, ¿no? Entonces, sí creo que es importante también no perder de vista desde el enfoque del profesional, o sea, como de salud que está atendiendo, pues que también está viviendo un duelo, ¿no? Y que estas emociones pues también son válidas.
Totalmente. Y también cómo satanizamos luego a los profesionales de la salud justo por buscar estos culpables, ¿no? O sea, es que cuando está en el taxi que se ve claramente como las noticias, quizá casi, ¿no? El caso de Sí. Eva, de negligencia y no sé qué. ¿Cuántos casos no vemos así en las noticias que dices, se nos olvida que son también humanos, que también cometemos errores, ¿no? Digo, suena horrible que lo digamos, pero por más preparado que estés, en ese momento nada te prepara para lo que puede venir, ¿no? Sobre todo en estos momentos imprevistos. Red, te escuchamos. Gracias, Javi. Justo ahorita que dijiste lo de violencia obstétrica, me quedé pensando muchísimo y como en esta toma de decisiones, ¿no? Porque siento que obviamente las hormonas pues sí influyen en tu cerebro y más en ese momento. O sea, el cortisol también me imagino que ha de estar a tope y todo, pero justo la línea de pasar a violencia obstétrica y me imaginé a un doctor, no sé, diciendo como, no puede decidir porque está, o sea, su cerebro ahorita no, a que sí, o sea, sí tiene un poquito de sentido que no, obviamente no estás como en tus 5 sentidos, no sé, ya me tripé muchísimo porque No, sí está muy delgada esta línea, ¿no? O sea, cuando sí es violencia obstétrica, hasta cuando tiene un poco de razón y también como te das cuenta, ¿no? Porque digo, también tenemos muy normalizado pues la violencia obstétrica. claro, totalmente, Rey. Creo que la línea viene en el consentimiento, 100%, ¿no? O sea, creo que por más, como dices, ¿no? O sea, por más que una mujer, incluso en la ley sale, ¿no? O sea, en la ley de la norma 047 que protege a las mujeres, o sea, por más que estés en un estado, digo, a menos de que estés inconsciente y realmente si no puedas decidir conscientemente, sí se tiene que preguntar, incluso, por ejemplo, la aplicación de un método anticonceptivo, ¿no? Al momento del parto, al menos de que ya su vida corra peligro, literalmente, y el doctor en ese momento tenga que hacer algún procedimiento para salvarle la vida, sí se considera violencia obstétrica, ¿no? O sea, definitivamente, ahorita que mencionas esto, sí, creo que también ahorita, digo, sí no estás en condiciones, pero sí creo que también no se habla mucho del parto y del plan de parto, y eso también es algo que tenemos que normalizar, ¿no? Tanto en pareja como tú, ¿no? O sea, si no tienes pareja, como tú pensar, a ver, que hasta dónde quiero llegar, que estoy dispuesta a aceptar, que no. O sea, si yo qué sé, si me tienen que hacer episiotomía, me tienen que hacer episiotomía, cómo quiero que sea mi parto, quiero que sea una cesárea, quiero tener piel con mi bebé o no, en caso de que se pueda, ¿no? Porque hay momentos donde no se puede médicamente hablando, ¿no? ¿Quién quiero que me atienda, ¿no? Desde ahí, o sea, desde quién quiero que me atienda. Y digo, seamos realistas, estamos hablando desde una posición 100% privilegiada en hospitales privados. En hospitales públicos no te dejan escoger, no es así como que ven y a ver qué doctor te gusta y qué doctor te late, ¿no? O sea, literalmente es una situación de ese momento, ¿no? Igual, si les interesa el tema, hay una organización que se llama GIRE, ¿no? Que tiene muchos casos de violencia obstétrica, es muy buena, habla sobre los derechos en general de la mujer y habla justo de esta línea delgada, ¿no? De la violencia obstétrica, lo que ya es el consentimiento, ¿no? Y como bien dice María, tal vez en ese momento no puedas tomar una decisión, pero sí dejar un documento y un plan de parto de esto es lo que quiero, ¿no? Que también incluye eso para la voluntad anticipada, digo, nos vamos al otro extremo que también trabaja Rosy con eso, Sí. la voluntad anticipada, ¿no? Y con este proceso de muerte, que si lo pensamos así, esto se asimila mucho, ¿no? O sea, es también la muerte viéndola desde otra perspectiva con un bebé, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Así es exactamente, es como planear de alguna forma, o sea, anticiparte precisamente como tal, dice el nombre, ¿no? La voluntad anticipada, o sea, qué quieres y qué no quieres, porque de verdad se convierte en un tema en los momentos críticos, porque ya hablando como tal de pacientes en estado crítico, que no tienen una voluntad anticipada, que necesitan intubarse, pero que no saben y la familia, es que no sé lo que quería, o sí sé que, porque a veces saben de la voluntad de la persona, del paciente, pero no la quieren respetar porque está, no, es que él no quería, pero sí, vamos a intubarlo, ¿no? Porque no hay una voluntad, no hay un documento que pueda como que de alguna forma defender la voz del paciente. Entonces, sí se convierten en temas muy delicados que sí podemos de alguna forma prevenir o trabajar en nuestra voluntad anticipada, ¿no? Pues sí tener en cuenta que es algo que se puede hacer. Entonces, sí. Y ahorita, por ejemplo, pensándolo, incluso en el parto, o sea, nadie piensa que tu bebé va a morir cuando te embarazas, ¿no? Incluso aquí en México, pues sí, dices algo como,
yo qué sé, o sea, te acercas al microondas y te dicen, no, la radiación, el bebé hay que cuidarlo a lo máximo, no pienses, ¿no? Pensamientos negativos van a matar al bebé y todas estas creencias. Creo que también el hablar de la muerte en el embarazo es Así es. importante, desde el ginecólogo preguntar a la paciente, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué riesgos tienes? Y si sí, ¿qué quieres hacer, no? Desde el cuerpo también. Digo, aquí tenemos la ventaja de que hubo un cuerpo, lo que mencionábamos, en abortos no hay cuerpo, ¿no? O sea, y no se presta esa atención, o sea, literalmente en medicina lo toman como desecho, pues, ¿no? Entonces ni siquiera le dan nada a la mamá ni al papá, ¿no? Entonces en ese momento poder decir lo que ¿qué quieres hacer, ¿no? Y en España se hace mucho esto, ¿no? Es como el cuarto de despedida, la voluntad un poco anticipada, si es que ya se conoce la pérdida antes de, ¿no? Que es poder decir, bueno, si quieres para ir a tu bebé, quieres agarrarlo, quieres tomarte fotos, quieres tomar recuerdos, quieres cremar a tu bebé, quieres enterrarlo, ¿qué quieres hacer con él, no? Entonces, que ese poder de decisión y ese consentimiento creo que nunca podemos dejarlo afuera, ¿no? Igual, si nosotros tenemos pacientes embarazadas, ¿no? Creo que también digo, y no es por asustarlas y decirles tal vez tu bebé se muere, ¿no? Pero sí hablar con la verdad y decir, bueno, ¿qué probabilidad hay, no? Y eso viene también ahondado un poco a la pregunta que decías, creo que tú, Nereida, ¿no? De en el primer trimestre, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar si sí, ¿no? Si sí tengo un aborto, ¿qué pasaría, ¿no? Incluso como relación de pareja, como yo sola, ¿no? Planteármelo. Entonces, creo que es un tema súper extenso. Perdón, ya me clavé aquí en el tema, me encanta, pero creo que es un tema muy extenso, ¿no? Sí, La película da para mucho análisis. mucho. Y creo que el tema de la muerte, precisamente el normalizar hablar de la muerte como algo que va a pasar y es lo único que tenemos, o sea, nos va a pasar a todos y poder prepararnos en cualquier procedimiento, en cualquier etapa que vayamos a vivir, en este caso un embarazo. Hablar de la muerte no significa que la vamos a traer como el mito que sostenemos de, no, es que no, ni hay que hablarlo, ni hay que pensarlo porque va a pasar, ¿no? Entonces tocamos madera y no, aquí está cancelado hablar de la muerte, cuando realmente es algo que desde que nacemos, o sea, una vez me acuerdo, no me acuerdo en dónde escuché esta frase, pero me quedó muy grabada, ¿no? Desde que nacemos empezamos a morir. Entonces, y sí, y sí, o sea, es la realidad. Desde que nacemos empezamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, pero es algo que nos preocupamos por muchas cosas que no tenemos, o sea, que están en incertidumbre, que no sabemos qué van a pasar del futuro, pero lo que sí sabemos que nos va a pasar en algún momento es lo que menos queremos hablar. Entonces creo que también el fomentar el hablar de la muerte como algo que va a pasar y es desde un enfoque de preparación, ayuda precisamente a hacer esos procesos críticos mucho menos, bueno, como impactantes en la toma de decisiones, ¿no? Muy bien. Súper, Rosy. Gracias a todas por conectarse. Creo que ya es un poquito tarde. Nos clavamos así aquí en el tema. Sí. Muy buena película, lo que mencionábamos, ¿no? Tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus puntos de vista. Pero bueno, lo mínimo que yo agradezco es que ya se está hablando del tema, ya se está visibilizando, ¿no? O sea, ya le estamos dando, para bien o para mal, ya le estamos dando mínimo un foro donde hablarlo, ¿no? Entonces, si les interesa el tema, igual nos pueden escribir. Aquí están nuestras redes sociales, igual Rosy, por ahí, Rosy, si nos puedes agregar tu correo en el chat, ¿no? Para que te contacten. Igual si no nos pueden escribir al Claro que correo, sí. les mandamos el contacto de Rosy. Y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, ya saben que estamos aquí al pendiente de ustedes. Gracias por conectarse. Sé que es un viernes en la tarde-noche, ¿no? A veces luego estas fechas son complicadas, pero gracias por conectarse. De verdad que fue muy enriquecedor. Y pues bueno, nos encantaría que nuestras redes sociales nos pusieran qué película les gustaría que analizáramos después, ¿no? Creo que hay muchas películas de qué analizar, ¿no? Y esta es solo la primera de muchas que vamos a hacer. Entonces, pues muchas gracias, Rosy. Gracias, como siempre, por tu excelente participación. Ay, muchas gracias, Javi, por la confianza, por la invitación a este primer cine debate. La verdad la pasé muy, muy bien. Muy interesante también la información que tú nos compartes y pues yo lista para los siguientes, para verlos. Bien, muy bien, pues muchas gracias a todos. Bonita noche. Muchas gracias. Gracias.